estáis, amigos? Os habla Martín Martínez a través de Habla Radio, a través de la 92.9 de la frecuencia modulada. Lo tengo más aquí con chuleta y todo, a través de hablarradio.com. Si nos quieres escuchar online en directo, porque puedes hacerlo a través de la web en directo también, o a la carta cuando ya acabe el programa y ya desmenucemos el contenido y lo subamos y puedas escucharlo bien todo el programa, que te lo recomendamos, o pues por ejemplo pues las entrevistas que vamos a tener hoy, que son desde luego muy interesantes. Juan Dilago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Martín. Pues encantado de estar aquí, además en el centro de San Sebastián, en un lugar emblemático, en un lugar maravilloso y encima con este sol que justo arrancamos el programa y nos pega directamente en la cara, pues para que estemos ahí con los pega el solazo aquí. Maravilloso. Bien, ¿no? Estamos en la terraza del Bar Dionis, uno de los centros de los locales en el centro de Donosti, y que además, bueno, pues es una terraza maravillosa donde pasa un montón de gente, nos está viendo haciendo el programa, y además, bueno, pues de vez en cuando nos da esa brisita del mar que está viniendo, más bien de la brisa del mar, más bien viento, porque sí, es verdad, hablaremos enseguida del tiempo, vamos a tener mucho viento toda la semana, de hecho, el fin de semana ya lo hemos tenido, así que bueno, pues es un elemento más con el que tendremos que lidiar en esta mañana, porque nosotros cuando programamos las salidas, la verdad es que tampoco es que miremos mucho al tiempo, o a esos matices, como puede ser el viento, ¿no? Bueno, miramos lo justo, hay que mirar por lo menos que no nos llueva y contra el viento pues podemos más o menos pelear, ¿no? Bueno, hoy en el programa vamos a hablar del champagne, como dicen los franceses, o el champán, como decimos nosotros aquí, con todo el descaro habitual, que yo no sé si la palabra está bien dicha así o no. ¿Por qué? Bueno, pues luego os diremos por qué. También vamos a hablar de cócteles, ya que estamos aquí en el Dionis, que también es un sitio donde los cócteles son una maravilla. Bueno, pues que os recomiendo, si queréis esta misma tarde, con el tiempo que va a hacer, pues un coctelito refrescante, puede ser maravilloso, con o sin alcohol, ojo, cuidado, que hay cócteles de todo eso, de todo tipo. Hablaremos de ellos porque mañana se celebra el concurso de cócteles y será en Bataplan, y hablaremos con los protagonistas. Llega también el señor Julen Ibáñez, como siempre, como todos los días, con sus datos, y hoy hablaremos de natalidad de los niños. Ya sabemos que no nacen muchos, que no estamos muy perezosos en esto de repoblar Guipúzcoa, y la pregunta sería, ¿sabéis cada cuánto tiempo nace un niño en Guipúzcoa? Juan Dilago. Yo me la he jugado antes fuera de micros, pero, venga, pero me la dilo juego. ahora en el micro. Voy a decir 35 minutos, a ver si vale. nada de palmao. Cada 35 minutos dice Juan Dilago que ha nacido un niño. Manolo Dioni, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú cada cuánto tiempo dirías que nace un niño en Guipúzcoa? Me pierdo ahí. Yo sí sé que, pero bueno, pues cada 2 días nace cada un dos niño. días, venga, cada 2 días dice Manolo Dionis. Alberto Benedicto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos. ¿Tú cada cuánto tiempo dirías que nace un niño en Guipúzcoa? Pues, visto las caras, no sé, 1 día y cuarto. 1 día y cuarto, venga. Tenemos 2 días, 1 día y cuarto, 35 minutos. Pues luego Julen Ibáñez nos dirá el dato porque él lo tiene y sabremos si os vais a llevar una sorpresa cada cuánto tiempo nace un niño. La verdad es que cada vez nacen menos niños y niñas, por cierto. Bueno, eso en cuanto a las cosas que tenemos en la primera hora. En la segunda hora hablaremos de la Semana Fantástica de Cine de Terror, que ya llega, que va a abrir las puertas enseguida, y un documental maravilloso que mañana se estrena en el Victoria Eugenia, que es un documental sobre los Sei, un grupo musical de los años 40 a 60 que fueron como los Backstreet Boys de aquella época. Pero eso no tiene que ver con el cine de terror, ¿no? No, eso es otro documental que viene. Y hablaremos con el director y el codirector, que estarán aquí con nosotros, y también estará nuestro Sánchez, Luis Mari Sánchez, para hablar de otra vez más de energía, que es un tema que, como sabéis, nos preocupa. Hemos visto esta semana pasada cómo la gente está acudiendo rápidamente a las comercializadoras para cambiar la tarifa del gas, para pasarse a la tarifa regulada. Bueno, pues Luis Mari nos contará qué es eso, la tarifa regulada, cómo podemos saber qué tarifa tenemos nosotros en casa, cómo podemos pasar la tarifa, si nos conviene, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que es un programa muy interesante, ¿verdad? Muy interesante, y además el tema también preocupante, con uno de los días internacionales de los que vamos a hablar también en un ratito. Venga, pues dinos, un día internacional, 2 días internacionales importantísimos. Bueno, hay alguno más. El 24 de octubre tenemos el Día de las Naciones Unidas, también es un día importante. Día Internacional de las Bibliotecas. A ver si se unen de una vez, ¿no? Bueno, porque lo que veo más bien son naciones. Por lo menos ya han decidido cuál es su día, que es tal día como hoy. Y luego tenemos un día importante que es el Día Internacional contra el Cambio Climático. Y aquí pues tenemos mucho que decir con el tema energético, evidentemente, ¿no? El cambio climático, ya sabéis que se define como la variación global del clima y la temperatura del planeta generada a largo plazo por causas naturales, pero
que pues el hombre evidentemente ha acelerado este proceso de una forma pues vertiginosa, ¿no? Ese incremento de temperaturas se ve, ese incremento del nivel del mar se ve, el deshielo en el Ártico también se está apreciando, por tanto estamos adelantando, ¿no? Eso, provocando al mismo tiempo pues sequías, incendios, escasez de agua en zonas, inundaciones en otras, pues un poco de desastre a nivel global. Y bueno, yo creo que la gente concienciando cada vez más y se está poniendo remedio dentro de lo que cabe, ¿no? Pero vamos a ver si podemos por lo menos frenar un poquito ese cambio climático y que es bueno para todos, para todo el planeta. Bueno, es bueno para todos que frenemos el cambio climático. Lo que pasa que yo no sé si esto que estamos viviendo ahora, en cuanto al tiempo se refiere, con estas temperaturas tan altas, es cambio climático o no, pero desde luego que lo que nos viene bien este tiempo es para no pagar esa factura de la luz que estábamos y del gas que estábamos hablando, la factura energética, que este año se presenta harto difícil enfrentarse a ella económicamente, porque puede ser muy muy alta. Entonces, bueno, cuanto más retrasemos en poner y conectar las calefacciones, mucho mejor para todos. Aunque eso signifique que tengamos que tener el cambio climático. Yo soporto bien este calor, las cosas como son, no tengo ningún problema. Podría estar así hasta marzo perfectamente, que no será. También es verdad que hay que llenar de nuevo los pantanos, porque si empezamos a tirar de agua, aquí no llueve nada. Y es que, agarraos porque esta semana tampoco va a llover, es decir, vamos a tener una semana con temperaturas muy altas, va a haber días incluso que lleguemos a los 30 grados, como puede ser el jueves o incluso el sábado. Será un fin de semana que también muy caluroso, pero también deciros que las temperaturas mínimas no van a bajar mucho, prácticamente de los 19 grados, o sea que tendremos unas noches pues más bien de verano, las cosas como son, y va a ser así toda la semana. Es decir, no va a llover nada, si llueve es por mera casualidad, o sea que iros agarrando porque viento sí, eso vamos a tener de rachas de hasta más de 30 kilómetros, pero nada más. Bueno, Día Mundial de la Lucha contra el Cambio Climático. Por cierto, aquí hay unas carpas que ya ha puesto en marcha el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Guipúzcoa, aquí en el Boulevard, donde podéis venir y os van a explicar también todo un poquito cómo se lucha contra el cambio climático en Guipúzcoa. Es una pequeña exposición en una carpa que desde luego invitamos a todo el mundo que se pase por aquí cerca y que lo pueda ver. Nosotros estamos en la calle Gentea, en la terraza del bar Dionis, en este Día Mundial del Cambio Climático, pero también es el Día Mundial del Champán. Así, como se suena, champán. Además el nombre tiene como descorche, ¿no? Directamente, champán. Alberto Benedicto es pues un amigo de la casa y le hemos llamado porque cuando nos enteramos que hoy era el Día Mundial del Champán, empezar el lunes celebrándolo con un champán podía estar muy muy bien, aunque como veis, los que estáis viendo el programa ya cuando haya grabado en YouTube, que veis que aquí nuestro champán es agua directamente porque estamos en servicio, como se suele decir. Alberto, de nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación y aquí estamos en un día fantástico. Bueno, Alberto nos va a hablar de champán porque Alberto, aparte de liderar el proyecto Aquavitae, también tienes una plataforma en internet en el que das formación a todo el que quiera a nivel de coctelería, ¿no? Eso es, tenemos un portal web que es libre y universal para que todo el mundo pueda consultar. De hecho, podéis entrar, es arteliquido.net. Y hoy os animo a que entréis, veáis las recetas, que pongáis champán y veáis la cantidad de cócteles que se pueden hacer con champán. Entonces es un portal que buscamos el acercar la coctelería al mundo. Oye, yo hoy en el Día Internacional del Champán yo quería preguntar la primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el cava y el champán? Si es que la hay. Bueno, principalmente hay una diferencia. Uno se hace en Francia y otro se hace en Cataluña. Perdón. A nivel de elaboración es muy parecido. Los dos se hacen por un método tradicional. Los dos son vinos espumosos. Pero sí que cada una de las regiones, la región de Champán frente a la región de Cava, la climatología es muy diferente, el tipo de uva es diferente y eso hace que uno y otro tengan esos matices completamente diferentes, pero a la vez similares. Sí, porque es un espumoso, al final no deja de ser un vino espumoso, ¿no? O sea, con lo cual no es un vino muy trabajado en barricas, ¿no? No está trabajado en barricas. O sea, estamos más bien hablando de un vino realmente joven, ¿no? En teoría. No, eso es una contradicción, porque no está trabajado en barricas, pero sí está muy, muy trabajado en botella. Es decir,
se le añaden una serie de levaduras, que esas levaduras con el paso del tiempo nos van a dar unos matices, van a hacer que la burbuja sea cada vez más fina y nos den unos matices de bollería, de panadería. ¿Cómo conseguís vosotros esos matices? Yo por más que trago, no a mí me estás hablando de matices de panadería en una botella de champán y yo no pillo solo la burbuja realmente, vamos. Bueno, al final, yo cuando doy una formación siempre digo, nuestro mejor sentido es el olfato, pero es el que menos desarrollado tenemos. Vosotros, parecido al gusto, vosotros probáis algo y dices, me gusta o no me gusta, pero no nos paramos a oler, a decir, ¿a qué me sabe esto? Esto me sabe a este sabor, a esto otro, sino me gusta. A recordar, ¿no? Eso es, hay que memorizar los olores, hay que memorizarlos. Eso se entrena, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Hay una serie de cajas de aromas con las cuales tú vas entrenando todos esos aromas para luego irlo... O sea, no depende de que tú tengas el olfato más desarrollado o menos desarrollado, ¿no? Sino que lo puedes, en un momento dado, llegar a adiestrar, por decirlo así, ¿no? Correcto, eso es fundamental. Es decir, al igual que nosotros adiestramos las manos para hacer manualidades, por ejemplo, el gusto, el olfato, el oído, lo tenemos también que entrenar para que cada uno de ellos nos dé la mayor funcionalidad posible. Muchas veces decimos, madre, me estoy tomando una copa de champán. No, a ver, es un cava. La burbuja yo sí que noto igual un poco más fina el champán, puede ser, o no, o son percepciones, o tampoco tiene por qué ser, o te ha tocado. Bueno, eso es en función de cada una de las bodegas. Claro. Como decía Manolo antes, ojo, hay cavas que son muy buenos y hay champáns que nos llegan aquí que lo único que vale es el precio que estamos pagando. Pero porque es mucho más caro que el cava. A ver, a nivel al final tú te vas a tomar un café en Francia y te vas a tomar un café aquí, ¿qué diferencia de precios hay? Al final lo tienes que traer, lo tienes que exportar. Esos costes alguien los tiene que asumir el consumidor final, al final lo pagamos todos. Entonces, ¿cuál es mejor, cuál es peor? Yo no me iría tanto a la denominación de origen, sino me iría a marcas, es decir, pues a mí me gusta más esta marca, me gusta menos. Y es lo que digo siempre en los vinos, el mejor champán o el mejor cava es el que más te gusta a ti. ¿Cómo tenemos que tomar el champán? Bueno, el champán, porque hay que hablar del champán, no es el Día Mundial del Cava. Entonces, ¿cómo se toma perfectamente el champán como experto? Vamos. Lo mejor es tomarlo en torno a los 6 grados, 6, 7, 8 grados. ¿Por qué? Porque cuanto más frío tengamos el champán, lo único que vamos a notar es lo que tú decías antes, Martín, la burbuja. No vamos a notar aromas, no vamos a notar sabores, solo vamos a notar cómo nos explota la burbuja en la boca. Entonces, para mí lo mejor es tomarlo en una copa de champán, que se llaman así, ¿vale? ¿Cuál es la copa de champán? ¿Es la finita? O sea, la que es tipo cónica, la flauta, eso. La flauta, digamos. Flauta, como no la abierta así... No, antiguamente era esa la que se usaba, ¿no? Esa abierta. Lo hemos hecho mal. Bueno, yo siempre digo, no es que lo hayamos hecho mal. Antes había unos estudios, ahora se ha estudiado muchísimo todo, cómo la burbuja, cómo va subiendo la burbuja, y muchas veces si vosotros os dan las marcas de champán, una copa de champán, veréis que en el fondo tiene un agujerito, pero no es para que se caiga el champán, sino es para que la burbuja suba recta. ¿Por qué? Porque dicen, cuanto mejor es el champán cuando nos sube solo un hilo de burbujas y arriba nos abre una corona. Entonces, claro, la picaresca, ¿qué es? Hacemos una hendidura dentro de la copa y entonces obligamos a la burbuja a ir así y subir hacia arriba. O sea, que entonces, copa tipo flauta para disfrutar de... Y que entonces me dirás que es un sacrilegio cuando vas a una casa en típicas navidades, por ejemplo, y te sacan esas copas de bronce o de toda la vida. A o en vaso, cuidado. O en vaso. Bueno, en vaso ya... Bueno, y luego está el champán también, en el que le ponen hielo, ¿no? Ha habido marcas que han sacado esos estilo ice, ¿no? Que le llaman. Pero yo creo que eso es para tomar con hielo. Cada vez hay más gente que toma el cava o el champán con hielo. Aunque parezca una locura, en este sentido te hace bajar, digamos, la fuerza que tiene el champán. Lo tomas mucho más fresquito, lo mantienes y yo creo que para gustos no hay nada escrito. Y el introducir esas frutas también, incluso en el champán, que también es una cosa que se estila últimamente. Pues ahí yo sí que recomendaría que sobre todo que no introduzcamos cítricos, rodaja de naranja, rodaja de limón. ¿Por qué? Porque el cítrico lo que nos va a hacer es romper el carbónico.
Ya si metemos una fresa, un trocito de melocotón, frambuesas, eso no hay ningún problema. Pero cualquier fruta que lleve ácido cítrico nos va a romper la burbuja del champán, y al romper la burbuja del champán nos rompe la cohesión de todos los sabores y aromas. Oye, ¿y es cierto que el champán potencia el sabor de, en este caso, por ejemplo, hablabas de fresas? Me voy a la película 9 semanas y media, ya que sabes que el cine al final muchas veces es referencia. ¿Eso es cierto, no es cierto? ¿Sí que potencia realmente el sabor? O sea, porque a la hora de tomar el champán, ¿con qué le acompañamos? Porque me dicen, no, con unos frutos secos. Eso ya, verás. Al final, tú estás tomando una bebida que es burbujeante, que te explota en la boca. Entonces, eso lo que te hace es una explosión de sabor, y por tanto, lo que tú hayas comido inmediatamente anterior a ese sorbito de champán te va a multiplicar el sabor. Para bien o para mal, ojo, que si tomamos una ostra fresca va a ser un sabor espectacular, y si de repente tomamos una fresa pocha, pues no va a ser un sabor. ¿Tú con qué recomendarías, por ejemplo? Ahora que se habla de ostra fresca, claro, ostras y champán. Hombre, eso es lo típico. Claro, por eso Pero sí, por eso te digo, lo comercial, lo marketingiano. Por yo, decirlo de alguna forma. ¿qué me tomaría? Sí, tú, como experto. Una buena chuleta. Claro, la carne, ¿no? Una buena chuleta con bien hecha a la parrilla, con la copita de champán, es brutal. Y a nivel de cócteles, ya que estabas hablando de arteliquido.net, que la gente que quiere puede echar un vistazo, ¿qué cóctel harías tú con el champán? O es también es un sacrilegio. Estábamos hablando del calimocho, luego hablar del calimocho, pero ya del concurso de coctelería. A mí me parece un sacrilegio, porque a un buen vino meterle una bebida primero con burbuja y luego azucarada, pues alucinas, ¿no? Pero ahora se llevan también mucho ese estilo lo del cóctel de champán. Y yo ya he visto sitios que te traen el cóctel de champán ya con una rodaja de naranja. Con lo cual ya vamos mal. Yo por eso decía, es decir, Vamos mal. el cóctel de champán históricamente ha sido siempre uno de los principales cócteles. Tenemos que tener en cuenta que los cócteles son mucho más antiguos de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Ah, sí? Ya en Mesopotamia ya se hacían cócteles, vinos aromatizados. ¿Qué dices? Para conservar la fruta, se endulzaba el vino para poderlo beber, para poderlo tomar se le introducían frutas. Entonces, el introducirle al vino, y en este caso al champán, una fruta, no es nada extraño y tampoco es nada novedoso. Cócteles con champán hay muchísimos, y además el champán siempre nos da ese plus de elegancia, ¿no? De glamour, eso es. Entonces hay muchos cócteles muy clásicos, el cóctel clásico champán, el Kirk, el French 75. Todos estos son cócteles de hace bastantes años, y que hoy en día aún se siguen haciendo, y que se han ido desvirtuando con otra serie de vinos azucarados. Porque sí te quiero hacer una mención: tanto champán como cava, si hablamos de Brut, no llevan nada de azúcar, porque Eso es. la levadura se ha comido todo el azúcar y nos da esos sabores. O sea, mejor tomar el Brut, ¿no? Correcto. Y siempre. Brut Nature. ¿Y tomar el champán desde el principio y mantenerlo todo el rato, o solamente para el postre? Yo, como te he dicho, o sea... Me estás hablando de chuleta, yo te estoy entiendo hablando que de chuleta. comemos con champán, Pues, tomamos el aperitivo con champán y seguimos con champán, ¿no? Un foie, unas ostras, ya si tomamos un rodaballo, que es algo graso, lo mezclamos también con el champán para que nos limpie la boca. Creo que al final se puede hacer incluso el ir tomando diferentes tipos de champán. Un Missimilé, si vamos a tomar uno más fresco, de una añada cortita. Bueno, podemos jugar mucho una comida maridaje de champáns y comidas. Qué maravilla, por cierto. Bueno, ya para terminar, Alberto, dinos un cóctel que podamos hacer fácilmente en casa con champán, o en este caso, pues si tenemos cava, pues cava, tampoco pasa nada. Por ejemplo, Muy bien. para estas navidades, algo muy sencillo es coger, por ejemplo, un puré de fruta de la pasión o de maracuyá. ¿Eso dónde lo encontramos? Pues mira, por ejemplo, en arteliquido.net. Ah, ¿lo vendéis ahí Online. Ah, Lo podemos vender online. O sea, ¿has dicho puré? Puré de fruta de la pasión. Puré de fruta de la pasión. Fíjate cómo suena, puré de fruta de pasión. Ya si al borde de la copa le ponemos un poquito de chocolate negro, de un 90%. En el borde de la copa, como Arriba. hacemos. Arriba lo que hacemos es cogemos... Espolvorear. Sí, podemos espolvorear, o bien derretimos un poquito de chocolate
damos la vuelta a la copa y metemos la copa al frigorífico. Ya nos lo estás poniendo difícil, pero bueno. No, hombre, no. Vamos a hacerlo así. Derretimos un poquito el chocolate, ponemos la copita así tintal y al frigorífico. Y al frigorífico. Ahí lo que vamos a hacer es que el chocolate se nos va a volver a solidificar. Añadimos un poquito de puré, el champán o el cava. Y ya está. Y con una cucharilla, un breve toque y ya está. Y con eso, a disfrutar. Los reyes de la fiesta. Así es. Os lo recomiendo que lo probéis y nos etiquetéis. Alberto, no te vayas. ¿Tienes prisa? No te me vayas quedo, porque me luego quedo. vamos a hablar de los cócteles y si quieres quedarte tú también, salimos con Manolo, que creo que estáis los dos ahí hablando todo el rato de lo de mañana. Supongo que pasarás por Bataplan, entiendo yo, ¿no? Mañana me toca. Bueno, ahora estamos montando ya el stand y mañana ahí estaremos. Hay que apoyar a la coctelería guipuzcoana. Al final, yo he apostado mucho por la coctelería. He montado un showroom aquí en Donosti, que es Showroom Aquavitae, que es el primer establecimiento dedicado en exclusiva a la coctelería en toda la zona norte. El siguiente más cercano está en Madrid y el siguiente en Barcelona. Entonces, creo que es una apuesta firme y que toda la gastronomía va hacia la coctelería. Los restaurantes cada vez están apostando más por los cócteles dentro de su oferta gastronómica. Pues no te vayas, que volvemos enseguida. Perfecto. Llevas un tiempo pensándolo. ¡Lánzate ya! Ven a Ayerdi Motor y compra tu coche. Venta de vehículos nuevos y de ocasión. Taller mecánico y carrocería. Además, comprando tu vehículo en Ayerdi Motor, te ofrecemos un 7% de descuento de por vida en todo el servicio postventa, reparaciones o mantenimiento. Ayerdi Motor, Avenida Jaizkibel 1, frente a Renfe, Errentería. Estamos aquí en la calle Gente A2, en la terraza del Bar Dionis, disfrutando de esta mañana de lunes porque hace un tiempo maravilloso y a nosotros nos apetece, somos muy golfos, nos apetece salir de la radio siempre que podemos, siempre que hace medianamente bueno y tenemos una pequeña excusa, nos vamos y aquí estaremos. Por cierto, pegados a la parte vieja, en pleno Boulevard Donostiarra y frente al Ayuntamiento de San Sebastián. El viernes estaremos en la parte vieja, en el Bar La Cepa, haciendo un programa especial de la parte vieja y ahí hablaremos de un poquito de todo este barrio. Y el jueves, un día antes, también estaremos con el cuarto programa de las Jornadas Europeas del Patrimonio, que será protagonista Zumaya y toda esa comarca, con un montón de actividades que hay preparadas. Eso será esta semana, además de fútbol, el programa de la Real, el partido de la Real que va a enfrentar al Omonia contra la Real Sociedad. Creo que es el jueves, ¿no? Si mal no recuerdo. El jueves, correcto. Europa League. 8:45 en directo a través de esta santa casa. Podrás seguir todos los detalles de ese partido. La voz de Unai Valverde, que estará hoy en la tertulia, que cada vez lo hace mejor este chaval, este joven canterano que hemos pillado. Nosotros hacemos también cantera de radio. Bueno, don Julen, ojo al dato, la sección de los lunes donde traemos datos de cualquier tipo. Hoy la natalidad. Bueno, sorpréndenos que hemos dado aquí unas cifras, no hemos acertado ninguno. No, vamos poco a poco. Bueno, primero me vais a permitir dos apuntes que no tienen que ver con la natalidad, que vamos a dejar en vilo a los oyentes. Estaba hablando Juan del cambio climático y pues podemos mencionar dos cosas que han pasado, una que está pasando y otra que ha pasado este fin de semana, y es que en pleno otoño ha habido un gran incendio forestal en Vizcaya, limítrofe con Burgos, y ya más de 500 hectáreas quemadas, con lo cual ya se considera un gran incendio forestal. Que, por cierto, será un gran incendio forestal anunciado. Bueno, anunciado el peligro de incendio. Sí, el peligro está, venga, que lo raro es que en un mes casi de noviembre, porque estamos en la recta final de octubre, tengamos alertas por incendio hasta incluso en la costa. Riesgo extremo de incendio. O sea, esto es increíble. Bueno, nacen... Y el segundo apunte, perdón, sí. El segundo apunte que ya lo avanzaba la semana pasada, y es que este año todavía no estaba siendo el más caluroso de la historia, pero estaba ahí en el top 3, peleando con 2020 y 2003, ya veis, todos muy cercanos. Para dentro de alguna semana, pocas, os traeré una representación gráfica de cómo 2022 cada vez, y sobre todo con este tiempo que estamos teniendo en octubre, se está acercando y está cerrando esa brecha que le separaba con 2020 y con 2003 para ser el año más caluroso de la historia. Lo vais a ver gráficamente
Y si esto sigue así y las previsiones se cumplen, lo vamos a batir con concreto. Hombre, desde luego la sensación es de que es el más caluroso, y lo comentas con gente y wow, es el año más caluroso, pero con diferencia. Aparte que yo creo que Julen Ibáñez, su vocación frustrada es la de meteorólogo. El hombre tira más al tiempo que otra cosa, pero claro, también es que en tiempo es de lo que más se habla. Es una rama es de lo que apasionante más se habla para en los cualquier. datos. Está claro, para los datos seguro que sí, lógicamente. Bueno, otra rama apasionante es si nacen muchos niños o no, la Ahora natalidad. Sí, ya sabemos que no nacen muchos niños. La situación económica hace que, bueno, son muchos los factores, yo creo. Sí, es un tema complejo. Pero claro, mantener un niño o una niña, un hijo o una hija, pues cuesta un dineral. Lo traigas como lo traigas. Es una inversión, ¿no? Es una inversión. Vamos a verlo como una inversión. Bueno, porque una no vamos inversión. a Si luego se larga y no quieren saber nada de ti, no sé si considerarlo gasto o no inversión. vamos a pero quitar bueno. las ganas a nadie. Pero no, Antes hombre, lanzabas la quitar pregunta a como- Martín, si esto fuera el precio justo hubiera ganado Juan, porque ha sido el más cercano sin pasarse. Si fuera por Alberto y por Manolo ya nos habríamos extinguido como Bueno, guipuzcoanos, es que clarísimamente. Ellos lo vamos. ven muy negativo, yo creo que ellos lo ven muy negativo. No el existirían tema. ya Pero claro, guipuzcoanos. tampoco también nosotros lo hemos vendido un poco como demasiado negativo. ¿Cada cuánto tiempo nace en Guipúzcoa un niño, un bebé? Vale, Julen, tú vamos ya dices. así al grano, ¿no? Venga, dínoslo. Pues cada 107 minutos, ¿vale? Cada Cientos. hora 47 minutos, ¿vale? Juan había sido bastante En Guipúzcoa, optimista. ojo, en Guipúzcoa. Esto estamos hablando de Guipúzcoa en datos de 2021, ¿vale? Que son los últimos datos exactos que tenemos. Vale, ya que empezamos por Guipúzcoa, vamos a continuarlo. En 2021 nacieron 4.928 bebés, que es lo que nos da ese promedio de uno cada 107 minutos, ¿vale? Por poneros un poco en contexto, porque pues igual eso, saber si es mucho o poco, como siempre hace falta compararlo con algo, ¿verdad? Según dicen los expertos, es poco. Es poco, ¿vale? Sobre todo para la regeneración. Eso es, para Y para las garantizar pensiones, nuestro, y para nuestro garantizar bienestar. pensiones. Claro, nosotros no tenemos garantizado ya, de momento ya se puede decir que no, ¿no? Eso es. En 1976, que es el tope de la curva, el cenit del baby boom, del primer baby boom, nacieron 12.152 bebés. ¿Vale? En un año. Ese año, un 150% más. El 76 coincidió además con el último año del baby boom. A partir de ahí ya empezó, bueno, como Sí, siempre fue morir Franco y todos tenéis como los locos. gráficos, Celebrarlo. tenéis los gráficos en el blog y veréis cómo eso es una caída libre que, bueno, hay un pequeño altillo, ese segundo baby boom, que es mucho más leve que el primero, y luego nuevamente continúa Es decir, que en los la datos que tú caída tienes libre. ha habido dos baby booms, ¿no? Dos épocas Sí, en las sí. que ha nacido muchos Sí. niños. Había Uno esperanza. que realmente fue un boom, que fue el que acabó en el 76. Fueron esos. No había móviles, teníamos solo un canal de televisión. Es que había muchas cosas, Sí, claro. O sí, sea, bueno. no nos distraíamos. De ¿Qué hacías hecho, un sábado? ¿Qué hacías un La fines de tele, la semana? tele ha sido Pues no hacías nada. uno de los grandes causantes, yo Claro. creo, de que baje la natalidad. O sea, la tele no ha matado a la estrella de la radio, como decía aquella canción, pero sí que ha matado al nacimiento de bebés, ¿no? Al baby boom, al baby boom. Vale, pues en el 76, si queréis verlo de otra forma, nacían 13,5 bebés cada día. 33 bebés cada día, y ahora en 2021 En nacen... Guipúzcoa, ¿no? En Guipúzcoa, sí, 13,5, ¿vale? Esa es el orden O sea, del no magnitud. llega ni a la mitad. No llega ni a la mitad. En el 76, perdón, Martín, Juan casi lo habría clavado, uno cada 43 minutos, por los uno cada 107 minutos, ¿vale? O sea, es menos de la mitad de bebés. Si esto lo trasladamos a todo el estado, ¿vale? Donde sí que tenemos ya un desglose pormenorizado por meses, y tenemos datos hasta junio del 22, en este mes en concreto, en junio del 22, nacieron 26.959 bebés, ¿vale? Prácticamente 27.000 bebés en toda España, ¿vale? Estos son datos equiparables a los años 40, ¿vale? 1942 por ahí. Cuando cantaban los 6. Luego hablaremos de ellos. Es que A ver si va a ser hilando culpa de todo. ellos. Tengo intriga porque la verdad es que Estamos no... hilando todo. Ahí me has dejado descolocado. O datos de los 90, que es cuando tuvimos ese otro periodo, ¿vale? Luego estamos bastante lejos del baby boom. ¿Qué pasaba en España entre el 58 y 78, que es ese gran primer baby boom? Pues nacían en torno a 50.500 bebés al año, ¿vale? O sea, también casi el doble. Aquí se ha notado en España un poquito menos, ¿vale? O sea, la diferencia es un poquito menos que la que hay en Guipúzcoa, que es todavía ahondando más en la herida. En España, ¿qué suponía esto? Pues que en junio del 22 nacían 900 bebés cada día, ¿vale? En toda España, tampoco os asustéis, tampoco es tanto, frente a los casi 1.700 que nacían en pleno baby boom, ¿vale? 1.700 bebés cada día. Luego aquí ya no tenemos que hablar de minutos, sino que tenemos que pasar a los segundos, ¿vale?
En pleno baby boom nacía un bebé cada 2 segundos. O sea, Madre mía. En España. Es que es casi, En España. O sea, en el O sea, estado. es casi el doble. Cada ¿eh? 2 segundos. sin tregua. Y ahora estamos hablando de un bebé cada 2 segundos. ¿Vale? Cada 4, perdón, lo que nace en 2022. O sea, 4. 1, 2, pum. 1, 2, pum. O sea, ese era el ritmo. O sea, antes de que acabemos esta sección, habrán nacido unos cuantos niños. Habrán nacido, pues si. En Guipúzcoa no. En Guipúzcoa hay que esperar En a Guipúzcoa la tertulia. no va a dar ninguno. Tendríamos que completar toda la primera hora y un poquito más de Vale, casi vale. la segunda hora. Es decir, O sea, lo no diremos. Recordad que hemos arrancado a las 11, entonces lo diremos a las 12 y 7. Y 47. Y 47, casi a punto de terminar el programa. Diremos, ha nacido otro niño aquí ya en está, Guipúzcoa. toca otro ya. O sea que todavía hay Vale. tiempo, vale. Esas son las. Es como deberíamos dar las estadísticas para acercarlas a la gente, ¿vale? O sea, uno Claro. cada 107 minutos, bueno, o sea, o 4.900 al año, eso se queda un poco lejos, parece. Si lo aterrizas así, a esos términos de uno cada 107 minutos, es como bastante más cercano al pueblo. Así que algo hay que hacer, porque esto la curva Sí, lo, claro. lo veréis en los Tú gráficos. lo O sea, la dices curva muy es muy, fácil, es muy algo hay que gráfica, hacer. ¿vale? Eso ya es otro tema, ya no son datos, ¿no? Mira, una cosa que se puede hacer es darle un poquito de caña al champán, que hoy es el Día Internacional del Champán, que eso siempre las ayuda. fresas, ¿no? Siempre ayuda. ¿Con fresa o sin fresa? No No, importa. pues le meteríamos fresa. Si queremos terminar teniendo un bebé, habrá que meter fresa, digo yo, ¿no? Y leche condensada y cosas de esas, vamos. Pues bueno, pasamos de niños a niños un poco mayores y niñas un poco más. Vamos con el trofeo Más del mayores. jugador más valioso de la Real Sociedad, jugador y jugadora, que Jugadora. por cierto, estadísticamente hablando, ¿os acordáis que yo la semana pasada dije, cada día que pasa que es un día menos para que la Real pierda? Estadísticamente, porque iba ganando siempre todos los días. positivo, No, a ver, no, Martín. pues sí, es real, o sea, ¿no? Es estadística pura, ¿no? Digamos que cada partido es un suceso aislado, no tendría por qué ver lo que ha pasado en los anteriores. Coño, pero al final tú date cuenta que Pero sí que de 10 partidos, uno tiene que ser malo. Bueno, ojalá, Estadísticamente. ojalá fuera Luego- así, luego que, ojalá que otra vez gana tengamos 9 nueve buenos. y pierde 1. Claro, pues por eso, que la gente no piense que yo estoy en contra de eso. Bueno, que llega Carlos Bengoa y luego me echa la bronca. No, que no. Bueno, ahora ya tienen margen para poder seguir ganando Ahora ya, pues, claro. una Ahora- temporadita. Ahora larga, cada ¿no? vez queda menos para que la Real vuelva a ganar. Tocan otras 8 Vuelva a la victorias, senda de la entonces. victoria. ¿Ves? Pues bueno, Claro, sí, como claro. anuncia Martín, la Real perdió, ¿vale? Con lo cual no hay puntos que no hay repartir punto de en el nada. trofeo porque ni siquiera se metieron goles, o sea que no hay asistencias que contabilizar. Así que Brais Méndez sigue en cabeza con 5,75 puntos, le sigue Mikel Merino con 3 y cierra el podium Takefusa Kubo con 2,5 puntos. Donde sí hubo reparto fue en las chicas, ¿vale? Que consiguieron en este caso ya la victoria después de varios empates seguidos. Y tenemos en cabeza empatadas a Sine Jensen y a Mayur Sarregui con 2 puntos. Y cierra el podium Nerea Izaguirre con 0,5 puntos gracias a 2 asistencias que dio en el propio partido del sábado, además. Bueno, pues ya veis, es nuestra clasificación dentro del programa. Luego ya llega Carlos Bengoa con la tertulia y esos ya son la gente experimentada a nivel de fútbol, que ellos hablan de sus ideas. Claro, pero nosotros analizan en profundidad ya. vamos a lo que es la estadística pura y dura y somos el único trofeo a jugadora más valioso de la Real Sociedad, mejor de la Real Sociedad, que tiene decimales, como digo yo. Somos los únicos que tienen decimales. Así ¿Por que- qué? Porque está basado en inteligencia artificial, con lo cual, y luego lo que hagan ellos, claro. Crisis de natalidad sí, crisis climática también, pero crisis en el fútbol, Martín, de momento vamos a dejarlo. Bueno, crisis de natalidad, pero el fútbol parece que esto puede ser simplemente un pequeño bache. Don Julen, gracias por estar con nosotros. Gracias. La semana que viene más y mejor. Un abrazo. Hasta Agur. luego. Cursal Rehabilitaciones damos un gran paso y nos convertimos en Grupo Cursal, el primer y más completo grupo creado íntegramente para la rehabilitación de los edificios. Mantenemos un estricto compromiso con la calidad y el gusto por el trabajo bien hecho, protegiendo el patrimonio arquitectónico de nuestras ciudades. Compruébalo en grupocursal.com. Grupo Cursal. Rehabilitamos el presente, proyectando el futuro. Y ya sabes que estamos realizando 5 programas especiales de la mano además del Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Nos estamos yendo por todo Guipúzcoa, hemos estado en Beasain, hemos estado en Donosti, hemos estado en... ¿dónde hemos estado también más? En Donosti, en Beasain y en Hondarribi. Estuvimos, qué maravilla, haciendo el programa desde la pensión Zaragoza, que desde aquí os la recomiendo. Y esta semana volvemos de nuevo, será el jueves y será protagonista pues toda la zona de Zumaya, Guetaria, Orio. Ahí estaremos para hablar de lo que podemos hacer en estas jornadas europeas del patrimonio, con un montón de actividades muy enriquecedoras para conocer más pues todo nuestro territorio, las cosas como son. Mañana
mañana en Bataplan se reúne lo mejor de la coctelería a nivel local, a nivel guipuzcoana. Mañana vuelve de nuevo el concurso de coctelería. Manolo Dion es uno de los organizadores. Don Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De nuevo. Muy buenas, aquí estamos. ¿Qué edición es la que vamos a tener mañana? Mira, mañana se van a celebrar 3 campeonatos diferentes. La 21 edición de Gin Tonic, la 9ª edición de tiraje de cerveza y la primera edición de Long Island Iced Tea, que es una novedad porque, que yo sepa, todavía en territorio nacional no se ha celebrado ningún campeonato de este índole. ¿Y qué es eso del Long Island Iced Tea? Mira, el Long Island Iced Tea es un cóctel ya tradicional, un cóctel un poco complejo, porque si yo te comento ahora mismo los destilados que lleva, pues dirás, Dios, lleva ginebra, lleva ron, lleva vodka, Vaya bomba. lleva triple seco, lleva tequila, ¡Qué bomba! ¿No? y luego lleva Pepsi Max. No es ninguna bomba, hay que saber echar los destilados. Y date tu cuenta que este es un cóctel que se creó en el año 1920. Se creó en la ley seca. La ley seca, sí, señor. Entonces, Entiendo que en Nueva York, bueno, no hay en Tennessee, en Tennessee. Ah, en Tennessee. Sí, entonces sí llevaba whisky. Entonces llevaba whisky, lo que pasa que le llamaban Long Island Iced Tea para disimular, digamos. Luego ya en el año 80, el hijo del que realmente lo fundó, el hijo Bishop, fue el que ya retiró lo que es el whisky y es cuando ya se empezó a dar a conocer. Y hoy en día cada vez es más gente la que conoce en el territorio nacional el cóctel, porque aunque parezca un cóctel fuerte, un cóctel complicado de beber, no lo es. Al revés, es un cóctel que puede entrar, si lo haces bien, puede entrar muy fácil y es fácil de digerirlo. Y por esa razón lo hemos hecho. Y damos por hecho que tiene aspecto de un telado, ¿no? Una cosa Es así. que es el aspecto que tiene. Por esa razón, cuando Pero no se lleva hacía en tele, telado. no lleva para nada telado. Si alguien luego quiere, por ejemplo, mañana en el concurso, yo no te digo que puede ser que alguien lo meta o no lo meta al té, porque es innovar. No es exclusivamente hacer el online tal y como nos han enseñado o hemos aprendido. Cada uno tiene que poner de su parte algo que lo haga un poquito diferente al tradicional. ¿Que puede haber alguno que le eche el té? Vamos a ver, hay que verlo allí. Oye, somos muy aficionados en Guipúzcoa a la coctelería. Yo creo Eso que también se lo digo a Alberto. Yo creo que cada vez más. Hay que elegir los sitios donde tomarlos. Pero sí es verdad que cada vez es más gente la que se mete en la coctelería aprendiendo y practicándolo. Y luego Eso también ha cambiado, ¿no? Los sitios donde tomarlo, ¿no? Porque mira, has dicho esa frase y me ha venido a la cabeza lo que está pasando con la restauración también, que hay sitios que no tienen relevo y que se están cerrando. En el mundo de la coctelería está pasando algo similar. ¿Sabes lo que pasa? Que tampoco puedes decir un cóctel es una mezcla de bebidas. Llámalo así. Hoy en día, si no, cualquiera puede hacer un cóctel. Te echa varias Es como decir bebidas que un y plato ala. es un cóctel de Exacto, ingredientes. Exacto. O sea, una mezcla de Hay que ingredientes. saber hacerlo, pero cada vez hay más gente, cada vez hay gente más joven, profesionales, chavales que están aprendiendo y que se están metiendo en el mundillo del cóctel. El mundillo del cóctel tiene un campo inmenso, no tiene, vamos a ver, no hay que olvidarse de los tradicionales, de lo de toda la vida. Pero la verdad es que hay que innovar, hay que ir poquito a poco innovando. Y cada vez son más los jóvenes que empiezan con la coctelería desde abajo. Van aprendiendo poco a poco y así se van creando ya unos buenos cocteleros. Es que un buen coctelero, ¿qué tiene que tener? ¿Qué tiene que aprender? ¿Qué tiene que saber? Como un buen chef, claro. Lo primero, un coctelero lo que tiene que aprender es saber trabajar. Primero, trabajar en una barra. No puede ser que te pongas detrás de una barra, agarres una coctelera y venga, la meneo y ya está. No, hay que trabajar, hay que saber la profesión. Eso es como un arquitecto. El arquitecto empieza por abajo y termina haciendo casas. El coctelero lo mismo. Hay que empezar desde abajo, ir poquito a poquito. Y según las ganas que tengas, más fácil lo tienes. Mezclar bebidas no es fácil, pero bueno, a veces tampoco es tan complicado. Es darle y sobre todo que te guste, que la profesión la lleves dentro. Y eso hay, cada vez yo creo que hay más gente que le gusta esta profesión. Claro, pero tú mezclas bebidas ya que existen, ¿no? Por ejemplo, cócteles clásicos, los tradicionales. Y es un poco un trabajo de científico casi, ¿no? Si echas las medidas, ¿te va a funcionar seguro o hace falta algo más? Hace falta la mano. También, lógicamente, eso es como ir a una sidrería, tomarte un buen chuletón y luego coges la misma carne, te la llevas a tu casa, la haces y no sabe igual. La carne es igual de buena, pero no hace falta la mano también. Por eso hay buenos profesionales. Hoy por mañana, por ejemplo, vamos a tener de 20 a 30 profesionales, jóvenes y menos jóvenes. Va el que va al Campeonato de España y la chica que va al Campeonato de España representando a los jóvenes barman, que van a concursar mañana, que se celebrará
el mes que viene a finales en Ciudad Real, van a competir mañana. Y va a haber otros 18 chavales que muchos es la primera vez y que no por eso son peores. Mañana no gana el mejor, mañana gana el que más suerte también ha tenido, no quitando de que sea bueno. Quiero decirte que el que mañana quede el último, el penúltimo o el antepenúltimo no es peor. Ha tenido un día malo. Yo creo que es bueno. Un día malo. Los concursos son. Hay gente que los critica. Yo, todo lo contrario. Yo creo que un concurso. Es más, pasa como con los concursos de pinchos, ¿no? Dicen, siempre participan los mismos. Bueno, es mira, que el que no gana es el que no va. Exactamente. El que no gana es el que no va. Lo que tú decías, aunque no ganes, ya está, ya eres un campeón. Vende a tus clientes que estás participando y ya eres un campeón. Porque ya además, si cambias el jurado, posiblemente cambies al ganador o a la ganadora, eso está claro. Mira, es muy fácil criticar. Es muy fácil desde fuera decir, mira, si lo ha hecho mal, sube y hazlo. Claro. ¿Entiendes? Un chaval puede tener un fallo, una chavalita puede tener un fallo. Yo he concursado, he ganado, he concursado y he perdido también, porque me he equivocado. No quiere decir ni que soy mejor, ni que soy peor. He tenido un mejor día y me ha tocado. Mañana, por ejemplo, que pueda haber hechas las cálculos de quién puede... Sí, siempre vamos a echarlos, siempre vamos a tener unos favoritos, eso está claro. Pero el favorito se le puede ir la mano en algo, lo que sea, y no tener su día. Y el año pasado igual ha sido campeón y este año no ha hecho nada. Y no es que sea peor, ni muchísimo menos. Hay un relevo. Claro, hombre, también, eso está clarísimo. Son los primeros certámenes después de la pandemia, ¿no? Si no me equivoco. ¿Sabes lo que pasa? Que ahora se está celebrando los provinciales para el nacional del mes que viene en toda la geografía nacional. Nosotros aprovechamos y lo hicimos justo antes de la pandemia. Viendo la que venía encima, se hizo el concurso y hemos estado 2 años parados. 2 años y medio en que no ha funcionado ahora mismo la asociación. La asociación ahora mismo ha tenido una remodelación, se ha metido gente joven, aparte de la gente veterana que había allá, para darle otro auge. Queremos intentar levantarla un poquito y conseguir los socios que realmente antiguamente tenían y que poco a poco se han ido perdiendo, y sobre todo con la pandemia. Yo creo que, que mañana sí que hay un gran ganador y el ganador es Guipúzcoa. Es Guipúzcoa porque... Y el gin tonic, eso es, por ejemplo. Eso es, ¿por qué? Porque volvemos otra vez a estar en auge y a avivar lo que es la coctelería. Al final pensamos que estamos en la ciudad más gastronómica, pues prácticamente del planeta. Pero es que esa gastronomía tiene que ir acompañado de buenos caldos. Y los caldos no solo son vinos, son también cócteles. Entonces, ahora cuando hablabais antes del relevo, yo creo que hay otro relevo que no son solo las coctelerías clásicas, sino que en muchos bares de los diferentes barrios de Donostiarras, yo que estoy dando muchas formaciones a hosteleros y a jóvenes promesas, cada vez más se están queriendo dar un buen cóctel o preparar un buen gin tonic, es decir, no nos tenemos que ir solo al centro de San Sebastián, sino en Alza, en cualquier lugar, eso es. Y eso es lo que mañana, gracias a Manolo, que ha sido el que ha impulsado que este campeonato se vuelva a realizar. Creo que mañana es una victoria para todo el mundo de la gastronomía y para el mundo de la coctelería de Guipúzcoa. ¿Y cómo es el gin tonic habitualmente? Es decir, en Donosti o en cualquier parte de Guipúzcoa, creo que eso ha habido un resurgir también a nivel de consumo. Digo, sí, a nivel de consumo. El consumidor yo creo que se ha dado cuenta de que no puede ir a un local y que le den en un vaso de tubo o cualquier cosa. No, bueno, el cóctel en general yo creo que ha subido, sobre todo después de la pandemia. Igual, ¿no? A ver, la gente ha apreciado más. Yo creo que la pandemia ha servido para apreciar las cosas. Durante la pandemia, todo el tiempo que hemos tenido que cambiamos los hábitos, igual que hemos cambiado los hábitos, también hemos cambiado los hábitos a la hora de beber y a la hora de comer. Nos gusta que las cosas sean mejores y que estén mejores hechas. Hacer un gin tonic tiene su secreto, pero cada sitio tiene su secreto hacer el gin tonic. Aquí en este campeonato también es verdad que lo que queremos es que se innove un poquito. No sabemos lo que van a llevar los participantes. Algunos llevarán algo diferente, algunos llevarán un toque de lima, otros llevarán un toque de otra cosa, y algunos otros seguramente no llevarán nada y harán el gin tonic clásico, ginebra y tónica, limón y para de contar. Los va a haber de todo tipo, pero sí es verdad que cada vez se aprecia más y cada vez se hacen mejor los gin tonics. San Sebastián es una ciudad de hacer bien el gin tonic, mientras en el resto del país
el gin tonic se consumía, pero no se apreciaba tanto, la gente que venía de fuera venía a San Sebastián a tomar el gin tonic. ¿Y qué me dices del gin cash? Eso fuera de aquí Bueno, no es conocido. Pero porque el cash se toma en la zona norte, claro. en la zona... Es vitoriano. Claro, realmente, exacto. ¿no? En la zona, por ejemplo, si te vas a la zona de Castilla, tomarás Schweppes, ¿me entiendes? Entonces, aquí es el gin cash. ¿Hay sitios que den gin Schweppes? Sí, seguramente lo sabrá, pero estamos acostumbrados a un gin cash. Eso es Que es muy diferente, ¿eh? De un Schweppes a un cash. Claro, la el gasificación sabor y varía todo, mucho, Alberto, totalmente. Sí, al final cada marca, y yo que además he tenido la posibilidad de trabajar dentro de Schweppes, la verdad que hay mucha diferencia entre un sabor y otro, y además Schweppes Selection, que es la gama premium de Schweppes, tiene unos aromas naturales y una potencia de sabor brutal. De hecho, ahora estábamos demandando durante mucho tiempo una soda de pomelo y por fin Schweppes ha sacado esa soda de pomelo con la que podemos hacer una infinidad de cócteles. Y yo añadiría una cosa más, y es que nosotros, si yo os pregunto a vosotros, antes que estábamos hablando de los datos, ¿qué tiene más alcohol? ¿Un gin tonic o un mojito? Yo creo que el gin tonic. Depende de cómo lo cargue el camarero Bueno, también, pues, ¿no? Te voy a dar otro ejemplo. ¿Qué tiene más alcohol, un gin tonic o una cerveza de estas de alta graduación que tenemos en cualquier bar? No me digas que la cerveza. No, pero casi. Ajá. Hay cervezas que sí, hay cervezas de 8 grados con 2. Sí, hay cervezas que las masticas. De 7 grados y medio tenemos muchas famosas. Sí. Un gin tonic, la graduación alcohólica es un 8%. O sea, estamos Te hablando... está diciendo, "Va, te vas a meter un copón ahora con todo Claro, lo o que sea, tiene eso". si hacemos una receta, lo que decía Manolo, O sea, un poquito más que buen- una sidra. Un poquito más. Si hacemos un buen gin tonic, un buen cóctel, está pensado no para emborrachar, sino para disfrutar. Y para poder Eso es disfrutar verdad. tiene que estar todo en su medida. Hoy día yo creo que la gente que consume va más por ahí, Manolo. ¿no? Hombre, y gin tonic Es decir, después de comer. Claro, es que la gente- no me pongas, es que yo me acuerdo Claro. en los años 80 o 90, cuando ibas a un bar, lo primero que te hacían era sacarte un vaso de tubo, que era horroroso para beber eso, Sí. te lo llenaban de hielo hasta arriba, te llenaban 3/4 de... Y un poquito de tónica o lo que sea, que ya, al final ginebra, tomabas, lo que echaras, era una bomba lo que estaba Siempre, bebiendo. yo me acuerdo que siempre te daban el vaso y el Exacto. recipiente Y al del lado. refresco al lado, que lo tenías luego que echar llenando según le Exacto. dabas tragos. Y se ha ido claro. cambiando. Y eso ha cambiado. Se ha pasado a la copa y de la copa al vaso de sidra y ahora del tubo más anchito, pero más alto también, que también es una manera muy refrescante de tomar el gin tonic. Oye, tenemos tiempo todavía. Ya sí que me gustaría que Hay pensáis. concurso de cerveza. Eso también te iba a decir. mañana. Eso iba a preguntarle yo ¿por, también. ¿por qué Mañana- por qué siempre que hay un concurso de coctelería siempre va detrás un concurso ver. de tiraje de cañas? A ver, no es. O de cerveza. A Porque ver, eso sí que es un arte, ¿eh? no es que vaya detrás, no es que sea que No, digas o lo detrás, acoplo, o- lo acoplo ya. porque me hace falta algo para acoplar. No. No va por tener más No. sponsors. A ver, hay que saber tirar una cerveza. Las cosas como son. La cerveza no se la puedes echar de cualquier manera y por eso se hacen esos concursos, ¿me entiendes? Para demostrar a ver quién es el mejor tirador de cerveza. Este año, por ejemplo, el concurso es con la cerveza, la 1870 del Grupo Guinness. Es una cerveza rica que cada vez está más invadiendo lo que es el terreno de Creada San aquí, en Sebastián, las creada barras aquí, donostiarras. correcto. Y hay unos 25 chavales apuntados para tiraje de cerveza. Sí, ¿Y cuál es tiene un que ser- arte. ¿Cuál tiene que ser la caña? O sea, la caña perfecta. Pues la caña ¿Cuántos perfecta, dedos de espuma? ¿O tiene que haber espuma o no tiene que haber espuma? 2 deditos de espuma, hay que saberla echar. Hay que saberla echar. Y luego hay que torcer la copa, hay que torcerla bien, tiene que estar fresquito en la copa. ¿Entiendes? Esto también es un arte, igual que el gin tonic. Tú sabes que hay muchos sitios donde no ponen gin tonics, pero tiran cantidad de cervezas. Son profesionales de la cerveza. Su arte es el de echar cervezas. Entonces, vamos a intentar mañana, va a haber 30 chavales, algunos lo echarán mejor que otros porque estarán más acostumbrados, pero bueno, que es lo que te he dicho antes con el gin tonic. La suerte tiene un grado muy alto. Bueno, ¿podemos ir a Bataplan a ver? ¿Se puede ir público a ver o Pero esa puerta cerrada? Hay que ir esa puerta abierta. Hay degustación de cerveza, probaremos las tónicas, probaremos las Pepsi Max, o sea que va a estar bonito. ¿A qué hora empieza? el A certamen? las 5 en punto comienza el certamen. Una hora diferente para ir a Bataplan, que siempre vais a las 5 de la mañana. Sí, la veremos de a las día. 5 de la tarde, 5 de la a las mañana, 5 de a las 5 de la mañana ya más tarde. Ya más La tarde. veremos de día y a ver a qué hora termina. Claro, eso se alargará, lógicamente, ¿no? ¿Sabes lo que ocurre? Que se puede apuntar hasta mañana a las 4 de la tarde. Y es el Este último año momento hemos cuando se dejado un apunta todo el poquito, mundo. la
gente lo deja para el final. Claro. Yo ayer, por ejemplo, estaba hablando con algunos y es que estoy probando, pero sigo probando a ver si veo la fórmula ideal. Y entonces le dices, vale, pues hasta las 4. Luego a las 4 te vienen todos de golpe y dices, joder. Pero bueno, es lo que hay, es un concurso que teníamos que hacerlo, era obligación hacer, por ejemplo, el Gin Tonic, teníamos que hacer los otros también, y vamos con muchas ganas, y nos da igual estar hasta las 7, las 8, las 9 o las 10. ¿Quién destacarías del jurado? ¿Quién puedes destacar del jurado? ¿Se puede decir? No, ¿O no? te puedo decir, mira, los jurados que va a haber no son jurados de aquí. Te puedo decir que viene el presidente. no hay nadie de aquí entonces. Viene el presidente de Aragón, vienen de Castilla-La Mancha, vienen de Navarra, vienen del territorio nacional, y luego de San Sebastián no va a haber ningún jurado, ni degustador. Va a haber todo gente de fuera, gente que son profesionales de la hostelería. Y creo que para juzgar a esos auténticos profesionales que van a subir ahí arriba, tienen que ser profesionales los que les den las puntuaciones. ¿Y qué tienen que se Todo, puntúa? todo. O sea, así como muchas veces en un pincho. Desde la pulcritud, desde cómo vas vestido, desde cómo echas los ingredientes, desde cómo mezclas, desde las medidas que echas, que vayan todas acordes, cómo sirves la copa, cómo presentas la copa. O sea, es un acumulo de muchas votaciones. No es solamente ver, está bien y fuera. Igual ocurre en degustación, no escoger, me gusta ya con lo que ha comentado antes aquí el compañero, que hay que degustarlo y hay que ser también un experto. Hay que tener lo que es el olfato y el gusto también para poder degustar esos. Mañana van a ser 40 cócteles, 40 mínimos, 20 Long Island y 20 Gin Tonic, o 25 y 25, ya te digo que hasta última hora no sabemos cuál van a ser. Pero bueno, todos seguramente que serán, se lo está currando, la gente se lo está currando. Bueno, pues mañana sabremos cuál es el mejor Gin Tonic de Guipúzcoa y el mejor Long Island. Y el mejor tirador de cerveza. El mejor tirador de cerveza. Yo antes de que os vayáis, porque tenemos como 6-5 minutitos, sí que me gustaría que me dijerais vuestra receta de Gin Tonic, porque no hay ningún Gin Tonic igual. ¿Cómo os gusta a vosotros o cómo lo podríamos hacer bien? Manolo, tú... A mí no me gusta mezclar muchas cosas. El Gin Tonic para mí... Tú eres purista en ese sentido. Yo soy, pero purista en todo, en ese sentido. Igual que en la coctelería. No soy muy de innovar. Puedo innovar, pero mantengo mucho lo tradicional. Yo con el Gin Tonic, un toquecito de lima y para de contar, no le des más vueltas. Cambiaría el limón por la naranja. O sea, entonces, vamos a ver, ¿cuánta ginebra hay que echar? Ginebra la medida la justa. Pero en un cóctel... Una quinta parte. Una quinta parte, como mucho. La tónica, no le eches toda la tónica. Yo no soy, siempre hay tiempo de rellenar más tónica. Y naranja, una corteza, un twist de naranja que le va a dar sabor. Y un chorrito. Ese es el don, y un chorrito de lima. Y un chorrito de lima. Ese es tu Ya Gin Tonic está. perfecto. ¿Con qué ginebra echarías tú? Hombre, no ahora, quieres dar marcas. Hombre, sí hay que dar marcas porque White Nail es una ginebra inglesa nacida en 1870, que es la que ha, digamos, apoyado muchísimo a todos los barmans nacionales, a todos los campeonatos nacionales. Es la ginebra que tenemos que tener aquí como fija en los campeonatos de Gin Tonic, no así en el Long Island, pero sí en el Gin Tonic. Y es una ginebra que no la tengo muy probada. No te puedo decir qué tipo de ginebra, cómo es, no. Y te voy a decir el porqué. Aquí todavía no está introducida, todavía. Entonces sé que tiene diferentes sabores, habrá que probarlos mañana. Oye, ¿y hay ginebra de calidad a nivel nacional? Y más, pregunto más, ¿y a nivel Euskadi? A nivel Euskadi, a nivel nacional hay muy buenas ginebras. No tenemos por qué irnos a Inglaterra a por las ginebras, o a Escocia, o a Gales. En León, por ejemplo, En yo me León. acuerdo que yo me traje una de allí muy buena, y es artesana. Bunker. Por ejemplo. Claro, y luego está la Leonesa, Nordes, que también es cuidado. de aquí. A Nordes. Claro, es que hay... ¿Nordes es gallega o...? Sí, Gallega, sí. O sea, que hay ginebras, cada vez se están haciendo más ginebras. ¿Y en Euskadi tenéis alguna marca que se haga o no? Artesana, Yo no pillo ahí. Nos quedamos con el chacolí, vamos. ¿Eh? Nos quedamos con el chacolí. No, El chacolí ahí- tiene cócteles también, ¿eh? También, claro. También hay cócteles con chacolí. Ahí en Vitoria, Basque Moonshiners hacen muy buenos, sobre todo empezaron con vodka, Basmun, y Bicul. Y la Balserit. La Balserit es una ginebra que está hecha aquí también, todo con productos ecológicos. Así, ¿eh? Sí. Y Bueno, muy es rica. otra cosa que también ha llegado también También. al mundo de la coctelería, También, ¿no? La sí. ecología. El purismo en ese Exacto. sentido, eso está claro. Alberto, tu cóctel, tu Gin Tonic, ¿cómo haríamos un Gin Tonic contigo? O guíanos por ese Gin Tonic perfecto. Yo siempre... ¿Lo complicas un poco más que Manolo o no?
Bueno, yo cada vez que tengo que ir a dar una formación o cada vez que hago un evento que me he recorrido, de hecho este año tenemos una infinidad de eventos, se ha notado la apertura con la pandemia y pues eso, pues con nuestro catering de coctelería la verdad que no nos podemos quejar de toda la cantidad de eventos que hacemos. Y el gin tonic perfecto yo siempre le digo al cliente que primero me diga cómo le gusta el gin tonic y a partir de ahí ya se lo elaboro. Pues si me gusta más cítrico, pues vamos a aromatizar solo con naranja. Pero si yo como cliente, yo qué sé lo que me gusta a mí. Me gusta que me sorprendan. Pero si yo tengo amigos que vienen con un maletín lleno de flores. Y digo, ¿y esto qué? O sea, ya sé que Manolo a favor de las flores no va a estar. Pero viste la copa, hace más bonita, te cobran más. Mira, yo por ejemplo... Comes un poco. Yo, por ejemplo, tengo una anécdota muy grande. Es que cuando estaba estudiando el máster de coctelería en Estonia, nos juntaron pues había gente de Estados Unidos, de toda Europa y demás. Y de repente ves a la gente cómo están haciendo... Ves a la gente cómo va contando... Están haciendo sus gin tonics y los gin tonics están llenos de fruta. Y decían, typical Spanish, typical Spanish. Para mí un gin tonic tiene que ser cuanto más minimalista mejor, pero sí que hay que darle un toque especial, ya sea aromatizando, ya sea enfriando bien la copa, echando 5 centilitros de la ginebra que más te guste y luego echando sobre todo con mucho cuidado la tónica, porque si rompemos la burbuja, al igual que nos pasa con el champán, no nos sabe para nada. Vamos a tener un refresco, primero dulce y luego totalmente amargo por la quinina. Es muy importante el servicio de la tónica, es fundamental para un gin tonic. O sea, te he pedido una receta y me estás dando una clase magistral del gin tonic que ya me he perdido, pero... 5 centilitros de ginebra. La receta. 5 centilitros de ginebra, la que más te guste. Tónica... ¿Cuál te gusta a ti? ¿Cuál nos guiarías en ese sentido? Dinos una marca. Porque ginebras hay como todo. Hay muy alto precio, muy bajo precio. Y pues aquí mira, puede a ser mí como una bodega. Es decir, aunque sea barata, puede ser buena. Una, por ejemplo, que me gusta mucho, pues puede ser Star of Mumbai, por ejemplo, que es la No gama. habéis dicho una marca que yo conozca. Bombay Sapphire. Bueno, sí, es así, claro. Bueno, pues Star of Mumbai es la gama premium. O, por ejemplo, Martin Millers, ¿vale? ¿También te suena? Sí. Son dos ginebras que a mí, por ejemplo, personalmente me gustan. Son cítricas, pero a la vez son London Extra. Son London Dry. Y aromatizado con naranja y con limón, por ese orden. Ya está. ¿Ya está? Ya está. Bueno. Y yo siempre digo, qué puros no son me estos dos, por no me Dios. eches. A mí me dicen, oye, ¿y no me echas esas bolitas de enebro, de cardamomo y tal? Y digo, mira, yo no quiero que mis clientes se atraganten. Yo quiero que disfruten del gin tonic. Y además... ¿Eso es una moda o...? Es una moda pasajera. Ya viene de hace 3 o 4 años. Sí. Que aquí realmente hubo algún local que era el que realmente el primero que lo puso. Sí que es verdad que cada vez yo creo que se está perdiendo más. Ya llega gente, por ejemplo, que te pide un gin tonic y te dice, no me eches nada. O las uvas, no te o voy a las echar fresas, nada. ¿no? Te voy a echar nada. Si quieres, te lo pongo al lado. Lo que tú has dicho, la frita. Pongo una frita al lado, ya me las comeré yo mismo. Pero cada vez, cuanto menos cosas le eches al gin tonic, mejor te vas a ver. Entonces, gominolas... Afuera, aparte. Para nada, ¿no? Aparte. Te las vas comiendo tú y ya está, o las invitas a alguien y ya está. Bueno, la cita mañana, Bataplan, a las 5 de la tarde en punto ahí. 5 de la tarde, puede ir la gente para verlo, un montón de gente, ahí estará también Alberto, ¿no? Tú estarás allí y bueno, pues nada, pues disfrutar. Mañana nos dirás quién es el que gana y hablaremos la semana que viene con el campeón, si te parece, o campeona. Perfecto. Chicos, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y nosotros
¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos pasando la mañana de forma muy agradable. Una mañana además en la que estamos conociendo muchas cosas. Recordaros, mañana en Bataplan esa cita con la coctelería y un montón de barmans que se presentan precisamente allí. En estos próximos minutos vamos a hablar, Juan Dilao, de cosas terroríficas. Vamos a dar miedo. Por un lado, porque contamos con el director de la Semana de Cine Fantástico de Terror. Vamos a dar más miedo. Y por otro lado está Luis Mari Sánchez, que nos da más miedo con la factura energética. Eso sí que da miedo y no una peli de las del festival. Bueno, con todo, pánico. No miedo, no, eso es pánico. Que es totalmente diferente. Ojo, Bueno, con el viento que tenemos aquí podemos poner unos molinos eólicos de estos y oye, pues aguantamos ahí. Seríamos una isla energética. Exacto. Porque madre mía, con el vientecito. Pues así va a estar toda la semana, que sepáis que sigue sin llover, eso también nos da miedo, que no llueve en Donosti, no va a llover en toda la semana. Eso sí, va a hacer viento, va a hacer mucho viento, hasta 30 kilómetros por hora algunos de los días. La temperatura va a ser calurosa, vamos a llegar a los 30 grados, pues, por ejemplo, el jueves o el sábado. El fin de semana será especialmente caluroso. Las mínimas no van a bajar de 19 grados. Esa es un poco la previsión de esta semana, o sea que de lluvia nada. Y no está ahora Julen Ibáñez, nos podría haber dicho cuántos días llevamos sin llover, que es un montón, para un mes como el que tenemos aquí. Recordaos que estamos viviendo el Día Mundial contra la lucha contra el cambio climático, en un día en el que parece que el cambio climático pues está en pleno auge, porque estamos a punto de que llegue noviembre, del Día de Todos los Santos, y aquí hace un calor, un veroño de estos que le llaman maravilloso. Que vamos a coger un par de graditos más de moreno tú y yo, me parece, hoy. No, ya te digo, ¿no? Y la calva, que también no sé, cuál placa solar, Luis Mari Sánchez, cuál placa solar. Y recordad que si veis la tele a nivel pues cadenas estatales y que os dicen que hay un temporal por ahí, pues sí, lo estamos notando porque llega algo de viento, pero lo demás, en los demás sitios jarrea, llega el viento, pero aquí lo único que llega es un poco de soplo de aire, porque lo demás, nada, todo muy seco. Así que si os parece arrancamos en esta segunda hora, porque tenemos cosas que contaros y como siempre, muy poquito tiempo para hacerlo. La semana pasada veíamos cómo los consumidores iban despavoridos hacia las oficinas, madre mía, ahora sí que llega el viento, las oficinas de comercialización de energía, para cambiar su tarifa energética, sobre todo la del gas, a una tarifa regulada. Yo creo que la gente que iba corriendo hacia esas oficinas no tenía ni puñetera idea de lo que es la tarifa regulada, ni si la tarifa que tiene era la correcta o no la correcta. Nosotros hemos llamado al gurú, a nuestro gurú energético, don Luis Mari Sánchez, presidente de Aprobasge, la Asociación de Gestores Energéticos de Euskadi, para que nos diga precisamente eso. ¿Qué es una tarifa regulada? ¿Cómo sabemos en nuestras facturas energéticas qué tipo de tarifa tenemos, si es la correcta o no, y qué hacer? Así de fácil y sencillo, si es que es fácil y sencillo esto de la factura energética. Don Luis. Bueno, puede ser fácil o difícil. Hay que prestar un poquito de atención, ¿eh? Hay que siempre tan ambiguo. Un poquito de atención. Es que lo de la energía es tan ambiguo. Hay que prestarle un poquito de atención. Bueno, ¿qué es eso de la tarifa regulada? Bueno, la tarifa regulada, a ver, lo primero que es una solución que existe desde hace muchísimo tiempo. O sea, esto no es algo que ha salido ahora. Ahora hay una aplicación nueva que es orientada a las comunidades de propietarios, porque como antes eran grandes consumidores, pues se quedaban fuera de eso, ¿no? Y al final eso sí que se ha conseguido que realmente todas las familias que vivían en un edificio que tenía sistemas centralizados, pues podrían optar a esa tarifa. La tarifa regulada, pues bueno, al final su propia palabra o el término lo dice, ¿no? Al final es una tarifa que tiene estipulado un precio que siempre más o menos constante varía por trimestres, pero vamos, es constante, y que, por decirlo así, es el precio base del mercado. Y cualquier persona que luego quiera optar pues a tener, pues un bono social o cualquier tipo de ayuda, pues es la que realmente tiene que tener. Puedes estar en el mercado liberalizado o en el mercado regulado. Si estás en el mercado regulado, la tarifa regulada que venimos hablando. Si estás en el mercado liberalizado, pues te puedes ir con cualquier comercializadora que hay en el mercado y, bueno, pues está sujeto a, bueno, pues a sus tipos de servicios, a sus costes o a sus incrementos. Yo suelo poner un poco el ejemplo de que, por decirlo así, la tarifa regulada es, yo suelo poner un poco el ejemplo, un símil, es como si vamos a comprar pescado, ¿vale? Y vamos a la lonja, la energía que llega es la que llega a la lonja y esa es la que hay, no hay más, ¿no? Entonces, podemos ir a comprar el pescado a la gran superficie o podemos ir a la carnicería de turno, depende de donde más nos guste, pues no, esa sería la comercializadora. Pero yo también puedo ir a la lonja. ¿Dónde sale el pescado más barato? Pues si voy a la lonja.
¿no? Entonces, lógicamente me estoy quitando un intermediario y tengo un precio más barato. Bueno, pues la tarifa último recurso pues venía un poco a ser ese cobijo para aquellas familias pues que entre comillas pues tienen ciertos recursos un poco más limitados y bueno, que puedan tener pues una mínima seguridad y no estar un poco pues movidos a los vaivenes del mercado, ¿no? Lo mismo, la marca blanca y la marca o la gran marca, bueno, pues tienes un poco esas diferencias. La energía sigue siendo la misma, es como el yogur, ¿no? Sigue siendo el mismo, pero le cambias el envase. Aquí no puedes hablar de calidad, como pues hablamos con las ginebras, por ejemplo, ¿no? Pues en este caso es lo mismo. Nosotros siempre hemos recomendado que la gente no se dejaría llevar por las tarifas y las ofertas de las comercializadoras grandes y pequeñas, porque al final, pues bueno, pues tampoco sabemos muy bien para qué van. Siempre hemos recomendado que las familias estén en la tarifa de último recurso, que es la más barata que van a encontrar, independientemente. Cualquier familia puede estar en esa tarifa. Cualquier familia puede estar en la tour. Y luego, dependiendo un poco qué condiciones puedas tener, si eres familia numerosa, si tienes alguna persona a tu cargo, o depende un poco de los ingresos, todavía puedes tener ayudas y descuentos importantes sobre esa tarifa. Ya no solo en la electricidad, sino también incluso en el gas. O sea, aquella familia que tiene la tarifa de último recurso tiene importantes ventajas en la electricidad y tiene importantes ventajas en el gas. Lo que pasa es que muchas veces pues es desconocido. ¿Cómo sabemos, que antes comentabas muy bien, Martín, cómo sabemos si estamos en una tarifa o no? Pues hay que coger la factura y hay que ver quién es el que nos está facturando. Y en la factura pone claramente si somos tarifa de último recurso, pone claramente tarifa de último recurso o cualquier factura de cualquier comercializadora. Tenemos que fijarnos que pone claramente tarifa de último recurso. Y aquí, por decirlo así, la tarifa de último recurso se gestiona a través de las distribuidoras, ¿vale? O las comercializadoras de referencia. En este caso, en el País Vasco, en Donosti y tal, pues es Iberdrola. Entonces tenemos que fijarnos que ponga CUR Energía. La marca de Iberdrola para prestar ese servicio se llama CUR Energía, comercializadora de último recurso. ¿Vale? Y lo pone claramente. No hay otra firma que haga eso. No hay otra firma. O sea, a ver, sí hay otras firmas, pero aquí en Euskadi, que somos la distribuidora de referencia, es Iberdrola, pues es la compañía recomendada para poder hacer ese tipo de cosas. En España hay 7 empresas que pueden hacer eso. Pero lógicamente, si luego tienes que hacer una reclamación, pues vete a la que, entre comillas, puedas tener más cerca porque te pueda dar un servicio, ¿no? Todas te van a cobrar exactamente lo mismo, porque ya he dicho que el precio sale estipulado y está pactado por ley y no se puede variar, ¿no? Entonces me da igual que vayamos con CUR Energía o que vayamos con Energía 21, que es la de Endesa, por ejemplo, pero están haciendo el mismo precio y el mismo servicio. Pero si te fijas en su factura, pues una es verde y la otra también. Y en una te van a poner las letras muy grandes y con muchos colorines y en la otra pues te intentan ponerla. Y si llamas por teléfono, pues seguramente hasta hoy muchos no sabían qué es esto de CUR Energía y que existe una empresa que si tú buscas curenergia.es .com te va a llevar a la página web de la empresa comercializadora de referencia del País Vasco. O sea que para entender un poco, si nosotros estamos ahora con la factura y vemos que no pone CUR Energía, ¿podemos optar a cambiar nuestro contrato a CUR Energía? Automáticamente cambiarlo. Y es nuestra recomendación sin ninguna duda. Es un trámite relativamente sencillo. Hay que seguir las pautas. No van a venir a cambiarte el contador. No va a venir nadie a tu casa a cambiarte los enchufes. Es un trámite meramente administrativo. Lo que pasa es que si tú llamas a tu comercializadora actual y tú llamas por teléfono y le dices, oye, ¿qué es esto de la Tour y cómo me puedo cambiar? Hombre, pues lógicamente te van a dar 20 o 25 vueltas para que no te vayas y te van a marear la perdiz para que realmente no te vayas y te van a hacer propuestas que te van a parecer muy interesantes, pero que al final lo único que te están haciendo es engañar, ¿vale? Porque si yo te pongo un precio del kilovatio muy alto y te ofrezco un 50% de descuento, ya, pero es que si el precio del kilovatio me lo estás subiendo, pues hombre, me estás engañando. Y eso es un poco, nos dejamos llevar un poco por los descuentos, ¿no? Oye, ¿qué descuento, qué propuesta? Y luego resulta que el precio que me están aplicando, pues no es el que debería ser. Entonces, bueno, pues hay que mirarlo, ¿no? Hay que hacer una gestión que no es fácil porque no nos lo ponen fácil. Esta semana, si me permites, leía un pequeño artículo con esto que salía de lo de las tarifas de las comunidades de propietarios, desde la AUCU y desde alguna agencia de estas así de consumidores y tal, haciendo la prueba de vamos a llamar por teléfono y vamos a ver cuánto tiempo estamos para ver si somos capaces de cambiar esto. Pues 1 hora, hora y media, se corta, vuelve a llamar, es que el teléfono no sé cuál, es que y hombre, es que lo que hacen las compañías es poner trabas para que el usuario pues al final siga pagando más. Nada más. Eso está claro. Con electricidad y con gas. Con electricidad las dos, y con ¿no? gas. Con electricidad y con gas. Lo que se ha abierto ahora es la posibilidad de que las comunidades de propietarios, que eran grandes consumidores, pues... ha quedado un poco a medias esa medida, ¿no? Bueno, no, ya está operativa. Lo que pasa es que ahora también, entre comillas, y a mí me parece muy acertada, lo que se ha hecho es que si las comunidades de propietarios quieren optar a esa tarifa, lo primero que tienen que hacer, bueno, como todos, es cumplir la ley.
Y la ley desde hace muchos años pues ya te exige que tengas sistemas de medición individualizado, que el usuario sea consciente también de lo que está consumiendo en su casa, de que cumplas unas inspecciones y unas revisiones en tus equipos, de que realmente hagas una inversión en consumir lo menos posible. Entonces lo que han hecho es poner unas ciertas barreras en el que tienes que cumplir este tipo de requisitos, pero aparte tienes que, por decirlo así, si quieres aprovecharte del mejor precio, tienes que apostar por la eficiencia. Y voy a primar que seas más eficiente. O sea, si eres más eficiente tienes mejor precio, y si realmente luego tú vas a casas y tienes 26 grados en tu casa, pues lógicamente no habrá precio que valga, ¿no? Y eso se está dando, te quiero decir que con este tiempo que tú dices y con este cambio climático que tenemos comunidades de propietarios que están con la calefacción puesta. A día de hoy. A día de hoy. Entonces porque la tienen programada así porque sí, punto bueno, pelota, pues sí, porque llevan haciéndolo así toda la vida, porque la gente que vive, pues haya nada que hay uno o dos o tres que protestan en una comunidad de propietarios, pues en este caso el administrador tener frío porque se da una noche de 21 grados. Ya, bueno, pero ya ha encendido el sistema y ya se queda encendido, y estamos, además, que eso es lo que pasa, que estamos calentando el edificio y no estamos calentando las viviendas. Y luego llegará el gasto y diremos, y luego nos tiraremos de los pelos. Entonces, hombre, pues hay cosas que hay que tener un poco de sentido común. Cuando llegue el invierno, a ver que no sé qué van a hacer, van a prender fuego a la edificio. No, pero yo te podría decir aquí edificios en San Sebastián que su nivel interior de confort es, no sé, 28 grados. Brutal, o sea, brutal. O sea, yo, vamos, muchísimas experiencias de gente que está muy a disgusto en su casa del calor que realmente pasan. Entonces, joder, pues eso qué es, pues es consumo, ¿no? Lógicamente el consumo lo pagas, y con la que está cayendo, pues ya ni te cuento. Oye, ¿crees que es conveniente tener todo en el mismo paquete? Ya sabes que hay algunas ofertas que pone luz y contrátanos el luz y el gas porque te damos el no sé cuánto por ciento menos. Es que si en el tú gas, estás en la Tour, que es donde deberías estar, ya tienes el paquete más barato que vas a encontrar en la vida. Es el precio más barato, por decirlo así, la misma tarifa, que es la tarifa de último recurso. Y puedes tener la luz y puedes tener el gas. Y tienen que estar, yo recomiendo desde luego, sí o sí, y me juego mi mano derecha y mi mano izquierda, que a medio y largo plazo son las tarifas siempre más económicas, que hay que apostar por la Tour. Lo que pasa es que, claro, si me engañan y me cuentan algún esto de ponte conmigo porque luego te doy el seguro del hogar o te doy no sé qué, no sé cuánto, y me meto en esa historia, pues hombre, pues hay mucha gente que se deja engañar o que no sabe por desconocimiento, también es un poco por desconocimiento. Hombre, la gente también puede echar una mano a probaje en un momento dado. Si hombre, sí, por supuesto, ahí, por supuesto. Pues, oye, mira, es que estoy mirando la factura, ¿cómo puedo detectar yo esto? Nosotros lo has dicho bien claro, o sea que en la factura tiene que venir el tarifa último recurso, y si no lo tiene, si no te pone, entonces vamos mal. Hay que llamar, decir, oye, quiero la tarifa de último recurso. Eso no se pueden negar, te pueden colgar 4 veces, pero la quinta tendrán que hacerlo sí o sí. Y es un trámite muy sencillo, ¿no? La verdad que no tienen por qué ponerte pegas, pero lógicamente, pues claro, estás quitando negocios al final. Tanto en electricidad como en gas. Tanto en electricidad como en gas. Y luego a mayores, que cada uno, sí que invitamos a que cada uno pueda mirar sus circunstancias personales, porque se ha abierto mucho, por decirlo así, el abanico, y hay ahora muchas opciones para poder tener descuentos superiores sobre esa tarifa Tour. Por ingresos, lo que decía, por ingresos, por unidad familiar, por tener a alguien a su cargo, por familia numerosa, se ha abierto mucho el cargo, incluso se han subido también los porcentajes de ayuda en este tipo de procesos que hay ahora, con lo cual, pues bueno, invitar a toda la gente, bueno, si quieres que nos llame, pero que investigue un poquito, que invierta un poquito de tiempo, porque al final nos estamos jugando una pasta. O sea, las personas que estén, por ejemplo, con Curo Energía, como has dicho tú, sí, ¿no? Que es la comercializadora, perdón, tiene que mirar si tiene la tarifa Tour. Sí, bueno, si están en la comercializadora de último recurso, ya están en la tarifa. Ya están seguros. Sí, ahí vale. Solo pueden estar en la tarifa. Esa comercializadora solo tramita, solo gestiona las tarifas de último recurso. Vale. No puedes estar solo hace eso. ¿Vale? ¿El ahorro es importante? Hombre, pues el ahorro en la situación actual, en los precios que tal, pues puede hablan ser de 3, incluso 4 veces. Sí. Depende, estamos hablando de... Aquí hay usuarios con calderas compartidas, ¿no? En la caldera centralizadas. En la caldera central, el ahorro de pasar de una comercializadora actual a tener ahora la Tour, que con los precios que ha surgido puede ser como un 30, un 40% podría llegar. ¿Y en una individual? En una vivienda un 20 o 25. Que también es mucho. Que sí, que es mucho, pero bueno, pues hay que mirarlo. Yo creo que merece la pena mirarlo, ¿no? Que al final es una cosa sencilla, pero hay que hacerlo. Por lo tal, así queda dicho, don Luis Mario. ¿Alguna cosa que apuntar más? No, ¿Algo que veas tú que siga el cambio climático funcionando este año, por lo menos un poco, ¿no? Sí, ahora voy un poco con la polémica, ya por dejaros aquí esto. Pero para la semana que viene. Para la semana que viene. Pero para que os deis cuenta cómo fluctúa esto. Es posible que ahora volvamos a tener los precios más baratos de gas de los últimos años. Bueno, claro. Ojo, una cosa, claro, antes de que te vayas. Están bajando los precios una barbaridad. En una semana nos van a regalar el gas. ¿Ah, sí? Ya te digo yo.
En una semana nos regalan el gas. En una semana nos regalan el gas. Con este tiempo que tenemos, con la generación eólica que se está haciendo, que no estamos poniendo las calefacciones, ahora mismo, bueno, no sé si habréis visto las noticias, entiendo que sí. Sí, por eso te iba a decir que... Hay atascos. Hay barcos que están atascados aquí. Sí. Ahí al lado pues en eso quiere decir que tenemos las reservas llenas y tenemos barcos esperando. Quiero decir que ahora la oferta es bastante mayor que la demanda, con lo cual o bajo el precio y me lo quito de encima, o para tener un barco que está ahí fondeado, que me está costando doble, me tengo que quitar esto como sea. Pero cuidado, que cuando llegue el frío... Bueno, volverá pero a subir. Si yo compro ahora y hago una buena gestión de compra y cierro un precio y cierro un tal para ese tipo de cosas, pues igual consigo tener incluso hasta un precio mejor que la Tour, porque al final esto también es así, ¿eh? Bueno, pues precio más barato, aún así hagamos lo de la Tour, porque sí o sí, eso hay que hacerlo, pero que sepáis que a partir de la semana que viene regalan el gas, no hay ningún problema, lo dice Luis Mari Sánchez, seguro energético, y si no lo regalan casi va a ser parecido, pero bueno, lo dicho, no dejéis de escapar esta oportunidad. La Tour es la que tenéis que hacer, la de último recurso, miradlo en vuestra factura, tanto energética como gasística, y si no lo tenéis, pues ya estáis tardando en simplemente con una llamada, con un poquito de paciencia, lo hacéis enseguida. Luis Mari, gracias, un abrazo. Nada, a vosotros. Hasta luego. Venga, adiós. Llevas un tiempo pensándolo. Lánzate ya. Ven a Ayerdi Motor y compra tu coche. Venta de vehículos nuevos y de ocasión. Taller mecánico y carrocería. Además, comprando tu vehículo en Ayerdi Motor, te ofrecemos un 7% de descuento de por vida en todo el servicio postventa, reparaciones o mantenimiento. Ayerdi Motor, Avenida Jaizkibel 1, frente a Renfe, Errentería. No veo nada a la pantalla, es una cosa increíble, intentamos ver con el sol, bueno, está ahí y el gas, pues ahora, como dice Luis May, nos lo regalan gracias a que está ahí el sol, pero nosotros no vemos la pantalla. Nos ha entrado, bueno, tampoco era para tanto lo del miedo, ahora sí que vamos a hablar de miedo de verdad, de miedo real, con José Beltrán, que es el director de la Semana de Cine Fantástico y de Terror, que por cierto, ya son 33 y en esta 33ª, pues vuelve toda casi a la normalidad. José, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues encantado. Soportando este viento, has visto, ¿no? Sí, he escuchado que los pronósticos son buenos para nuestra actividad callejera. O sea sí, bueno, tranquilamente, incluso nocturna, porque vosotros sois muy nocturnos. Sí, nocturnos. Pero bueno, sí que yo recuerdo, exceptuando el año pasado, que aunque no tuvimos calle, sí que nos damos cuenta, ¿no?, de que hizo un tiempo muy malo. La verdad es que los últimos 5 añitos hemos tenido como este veranito, veroño no sé. Total, sí. Pasa que esto ojalá se alargue hasta marzo. Pero nos decían que más que la Semana de Terror parecía el festival de Benicàssim, casi, alguna vez. José, estamos ante un festival, yo creo que es el más, ¿cómo diría yo? Cachondo, el más desenfadado de cuántos festivales de cine tenemos, porque hay un montón de festivales de cine en esta ciudad, que solo hablamos principalmente de dos: el Festival de Cine San Sebastián y el vuestro, pero hay muchos más. Sí, el hay de derechos cine, humanos, derechos humanos que organizamos nosotros también. Vosotros sois un poco, la Semana de Cine Fantástico y de Terror es un poco, digamos, el divertido, el participativo, el friki, el cachondo y el terrorífico. Que vosotros no sé si habéis sufrido eso de tener que ir al cine dejando una butaca vacía y esas cosas. Sí, claro, sí. Nosotros tuvimos la suerte de poder hacer festival en el año 2020, pero claro, hicimos festival con ese tema del aforo, con la mascarilla, con que solo podía venir la gente del propio Donosti, y así todo pudimos hacerlo y la gente respondió súper bien. Y el año pasado también hicimos con algunas restricciones, pero se mantenía debajo de la mascarilla y con menos gente, pero se mantenía como las ganas de chillar y de participar que decís, ¿no? Y ese espíritu gamberro que este año lo vamos a volver a colmar e intentar saciar, pues con de nuevo fiestas, con la calle, con el bar en el teatro principal abierto, bueno, pues un poco con todos los ingredientes del menú que hacen que esto sea más que sentarte a ver una película, ¿no? Va mucho más allá de eso. Bueno, pero ¿por qué las películas de terror dan tanto miedo? Es decir, bueno, dan miedo, hacen comunidad. De hecho, ahora mismo, si vais al cine, una de las pelis que más éxito está teniendo entre la gente joven, la de Smile, es una peli de terror que van los chavales de 12 años en grupito a reír y con la risa nerviosa esta, ¿no? De pasárselo bien. Y es un poco esta provocación de la excitación
que uno, sobre todo el fan de las pelis de terror, intenta mantener durante toda su vida, ¿no? Que es que a la vez te da miedo, pero te da gustirrinín, ¿no? Claro. Te da morbo. Yo creo que el tema es el morbo, ¿no? Bueno, y que te sorprenda, ¿no? Que también de vez en cuando un susto, cuidado, porque tela. Es la montaña rusa, ¿no? Es el efecto de subirte a una atracción de una montaña rusa, ¿no? A un Dragon Khan y, bueno, lo pasas mal y lo pasas bien a la vez, ¿no? Pues disfrutas mientras lo pasas mal. El mundo del cine de terror a mí me parece fantástico, sobre todo porque, a ver, que la influencia que ha tenido para fiestas como Halloween, ¿no? El cine, yo creo que Halloween sin el cine no hubiese sido nunca la fiesta que es. Desde luego, sí. Pero luego hay una cosa curiosa, que las películas que tienen ya muchos años, que evidentemente los efectos especiales no son, pues las ves a posteriori, las ves ahora y se convierten, pasas de pasar miedo a pasar risa. Y eso es maravilloso. Sí, hay de todo. Y hay algunas hoy en día que se hacen también para pasar risa, también te lo digo. O sea, porque también eso, de la risa al escalofrío, pues es un solo gesto prácticamente, como quien dice, ¿no? Estamos ante un certamen que es de los más importantes de todo el estado. Sí. Nos viene a la cabeza Sitges, pero San Sebastián. Después de Sitges somos, yo creo que el más. Y no por fecha, el después de Sitges y no por fecha. Especial en esencia, en personalidad. Nos consta que hay gente incluso de Sitges que viene a San Sebastián porque aquí disfrutan las películas de otra manera, ¿no? Porque al final Sitges es súper importante por su tamaño, es como un festival de clase A, comparable a lo que sería el Cinemal Día de San Sebastián, pero en género de terror y fantástico, ¿no? Y de hecho es uno de los más importantes del mundo, ¿no? Pero sí, a nivel estatal, la semana siempre se ha visto con mucho cariño por los creadores, por el público, y ha creado un poco, bueno, pues afición, ¿no? Y tenemos muchos visitantes que quizás no son tantas masas como puede ser un festival como el de Donosti, pero ahí llegan constantes todos los años, ¿no? Y además porque también se hacen unas fechas en las que, bueno, yo creo que es una equivocación lo de Halloween, ¿no? Porque realmente Halloween no viene del terror, eso fue cosa del cine precisamente. Sí, nosotros siempre lo hemos hecho coincidir con ese puente de antes de que se llamara Halloween, de Todos los Santos. Todos los Santos, ¿no? Sí, me acuerdo de los huesos de santos, los muñeros. El Día de los Muertos. Son calabazas. El Día de Difuntos, ahora le llamamos, en euskera también decimos la Gaubelcha, ¿no? Que también se está reivindicando ahora también a nivel de País Vasco esa tipo de cultura, pero todo va alrededor del Día de Difuntos de alguna manera, ¿no? Y eso es universal. Luego ya ponle el nombre en inglés, en euskera o en lo que quieras, pero el nombre es difuntos. Y a nosotros son unas fechas que sí nos vienen bien, ¿no? Porque, bueno, muchas veces como este año tenemos esos 4 días de puente que facilita que venga más gente de lejos y de cerca, ¿no? Aunque sea de Gasteiz, de Bilbo, que se acercan a pasar un día o dos en el festival, ¿no? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en esta 33 edición que, como decimos, vuelve a la normalidad con mucha actividad callejera? De hecho, va a haber incluso hasta talleres de maquillaje. Bueno, te van a maquillar si quieres, de zombie. Sí, es una de las actividades para la calle que mejor funciona justo aquí, al lado de donde estamos, en el kiosco del Boulevard, además, el sábado 29 por la tarde. Este año lo hemos llamado Asocaníbal, la feria caníbal, porque un poco el canibalismo es uno de los leitmotivs del festival este año. Y bueno, vas a tener talos, vamos a tener teatro callejero, pasacalles y sobre todo actividades para la familia y para la chavalería, que les encanta eso de maquillarse pre-Halloween, ya sabéis, sea de lo que sea. El caso es que les pongas, me da igual, sangre, que dientes, que lo que sea. Y vamos, eso llevamos 2 años sin hacerlo, de concentrar ahí a todas las familias en la calle, y eso va a ser bonito. También tenemos un paseo en el tren Chuchú, el tren turístico, el domingo por la mañana, donde los chavales también van disfrazados. También para las familias un pase de cine también en el Teatro Victoria Eugenia. Recuperamos exposiciones como en la cripta de San Jerónimo, aquí en la parte vieja, con también unas criaturas fantásticas de un artista madrileño. Eso sí que te puede dar pánico. Sí. Bajar ahí a la cripta, como se baja en esa cripta, con mucho cuidadín. Pues es una de las salas que mejor, que más éxito tiene. Me encanta, sí, claro, sí. Normal, cómo no, os van a tener. Yo, es más, fíjate, yo pensaba en mis días locos, yo te lo lanzo, por si queréis, que una idea genial, y si queréis nosotros nos involucramos, sería hacer una fiesta arriba en Urgul, arriba en el Sagrado Corazón, bueno, la zona de arriba, y que la gente tenga que ir por el sendero, por ahí. Por el sendero, después de ver una peliculita de esta. Lo hacemos tipo escape room y tal, pero. Sí, eso es, sin que haya pruebas. A ver si tienes lo que tienes que tener. Por ejemplo, que la fiesta Venga, sea yo pongo la a las música, 10 de la yo pongo noche. la música. Y
dar miedo, ¿eh? No, Tenemos hasta estaría bien, cementerio. como aquello que se hizo en Cristinanea del sueño Por de una ejemplo, noche de verano por y tal, ejemplo, pero por de ejemplo. terror. Pero de terror. Pero de terror. Pero a ver quién se atreve a subir. Que suba arriba tiene la invitación Seguro de que puede- nos toca la ciclogénesis. Ya te digo, ya te digo. Bueno, y a nivel de cine también, Sí. mucha producción local, mucha producción estatal Sí, en esta jornada, ¿no? El gran estreno, por supuesto, Sirati, Sí. la película vasca de Pablo Urquijo, que me están diciendo ya que se acaban de agotar las entradas de la inauguración, y para el segundo pase el día 4 quedan poquitas ya. O sea, se están vendiendo rápidamente. Pues que ha sido también un éxito en Sitges, ¿no? Sí, el premio del público en Sitges, y se va a estrenar hasta febrero. De momento no se estrena en cines y es la peli que más de expectación ha despertado porque es una fantasía, una superproducción preciosa con Eneko Sagardoy y Edurne Azcárate, pero además de eso tenemos la nueva película de Jaume Balagueró, la película Viejos, una serie con entrada libre, Pobre Diablo, creada por la gente de Muchachada Nui, Ernesto Sevilla y compañía, que se va a poder ver en el Teatro Victoria Eugenia. Y luego... Esa no dará mucho miedo, ¿no? No, es un poco una serie... Es fantástico y de terror. Animación Claro, friki, fantástico. animación friki, me encanta, me encanta. friki de Muchachada humor, ¿no? Nui, me Y eso es con entrada libre. O sea que hay cosas también para bueno, el que no se quiera o no pueda gastarse el dinerito, pues hay bastantes actividades con entrada gratuita. Y luego, sobre todo, la sección oficial, pues será en el teatro principal, bueno, también con los cortos, nos van a visitar bastantes cineastas este año. Y bueno, yo creo que hay una buena cosecha. Es un año. Has comentado antes para la familia, ¿no? Sí. ¿Qué película vais a poner? Se llama El niño del fin y Sur de Muticoa. Es la película infantil que se podrá ver el sábado por la mañana en el Teatro Victoria Eugenia. Sí. ¿Da miedo en la película para los niños o no? Bueno, tiene un poco de lucecicas ahí de oscuridad para que empiecen a sentir lo que es el cine de fantasía y de terror. No, pero bueno, es una película infantil y familiar en todo caso. Oye, pero ellos son los que menos asustan, también te lo digo. O sea. ¿Cómo haces para que una peli de terror te dé miedo durante la película, pero luego ya la olvides? Porque luego imagínate, vas a casa y dices, bueno, igual no voy por aquí. No sé. También te digo que no juegas esas malas jugadas, en ¿no? nuestro festival es complicado que te dé Ya, miedo, porque es muy porque divertido. la ves de esa manera con todo el público junto, que Ya. yo siempre digo, no es lo mismo verla solo que verla con otras 300 personas aquí en el teatro principal comentándola en voz alta, aplaudiendo, Claro. riéndose y tal, ¿no? Entonces, aquí les pierdes un poco hasta el respeto a veces a las películas, ¿no? Pero el miedo ha cambiado mucho generacionalmente, ¿eh? Fíjate que yo intento a mis hijos también poner alguna peli de miedo y les la pongo y se ríen de mí. O sea, El Resplandor, y dices, eso no da miedo. El payaso de It ha sido en los Sí, últimos bueno. años como una cosa que a la gente le ha dado miedo. Las El cosas Chucky que famoso también, las cosas ¿no? que vienen de internet, pues esto de Smile, por ejemplo, viene de un meme de internet y es un personaje de terror que viene un poco de este rollo creepypasta de leyendas urbanas de internet y tal. Sí. Pero al final te das cuenta que son un poco los miedos de siempre. Eso lo que transformamos un poco de aspecto. Eso es verdad. pero- El susto no cambia. No. Puedes decorarlo de alguna Te forma. puede venir por WhatsApp ahora, por el YouTube, que te crees que es verdad, que te están contando algo un youtuber y te piensas que es de verdad, y antes te lo contaban en una fogata, ¿no? Pero el susto básico es el mismo de siempre. Oye, ¿cuál sería tu película favorita de todos los tiempos? No sé, yo soy un poco clásico y a mí me gusta más el mundo vampiro y todo esto, pues me quedo con el Drácula de Christopher Lee, por ejemplo, de los años 70, o sea... Lo que pasa es que los vampiros no dan miedo. Yo creo que más es una cosa erótica, ¿no? Sí, De la es sexual. un poco- Bueno, sí, depende de sí, quién sea el sí. vampiro, todo hay que decirlo. Sí, La es un- vampiresa, claro. Pero es un poco, sí, ese rollo de la mezcla entre la sangre, el erotismo, un poco la estética tan carnal, lo rojizo, etcétera, eso sí que... Pero bueno, yo estoy pensando en la invasión de los ladrones de cuerpo, por ejemplo. A mí es una de las cosas que más Joder. miedo me dio de pequeño, eso de las vainas, Las vainas, que te famosas. sustituían cuando estabas durmiendo de noche, se convertían en ti. Pues eso era una de las Sí, cosas sí, que sí. más miedo me dio a mí, me acuerdo. Bueno, pues disfrutar del miedo, de lo fantástico, desde el 28 hasta el día 4. Tenemos un montón de jornadas, un montón de maravillas. ¿Cómo podemos ver el programa? Yo lo tengo aquí en papel, pero para que la gente pueda... Podéis conseguir un papel en las taquillas de los teatros o los centros culturales o ir a la web a San Sebastián horrorfestival.eus y ahí está toda la programación. Y ya sabéis que desde poder maquillarte el día caníbal con la chistorra, eso va a ser, vamos, divertidísimo, hasta pues acudir a cualquier estreno o pues ir a ti, que eso ya lo tienes más difícil porque la cosa se está petando. Josemi, gracias por estar con nosotros. Que vaya todo bien y bueno, cualquier cosa que tengáis, nosotros el 31 haremos programa, pues si te parece volvemos a hablar. Encantado, aquí estamos aquí. Y si quieres vamos a aquí llevarnos al a un ladito, sitio que de sí, sí, terror. ¿Dónde bueno. podemos hacerlo? ¿En la cripta, por ejemplo? Buscamos un choco rápidamente, Venga, hablamos pues- y buscamos un Oye, choquito. un programa terrorífico puede estar bien, ¿eh? Hacemos el especial Halloween, lo que queráis. Venga, pues encantados. hacemos un especial Halloween el lunes que viene. Ya tenemos a Luis Mari Sánchez, que se nos mete miedo con la factura. Luego llega Josemi, que nos mete miedo en el cuerpo. Y ahora también va a venir la Real, que también Y ahora nos viene con ya un poco de verás miedo. El miedo que nos mete Carlos Bengoa. Gracias, Josemi, un abrazo. Suey. Hasta luego, La Suey. tertulia.
Sí, porque yo lo decía, no me hacían ni caso, era pura matemática. Por cierto, Josemi, qué camiseta más guapa lleva. Eso sí que es cine de animación. La camiseta, ¿dónde la has comprado? Me gusta. ¿Por internet o...? Habrá sido a Hollywood por ahí, seguro. Una camiseta de Back to the Future, el regreso al futuro. Regreso al futuro, con uno el de los DeLorean. clasicazos Con el DeLorean, que impresionantes por del cierto, cine. un día contaremos la historia de los DeLorean. Fue una historia de fracaso a la hora de construir coches. Y sin embargo, fíjate, los resucitó y ahora los venden en ese formato, pero eléctricos. Así nada. Don Carlos Bengoa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿A ti hay algo que te da miedo? El tráfico en este momento. Le iba a preguntar a Josemi, lo que pasa que al final me he quedado ahí un poco. Vamos a haber entrado. Si el tráfico en Donosti es miedo, terror, gore. Bueno, y eso que ha mejorado un poquito ahora, ¿eh? Sí. Y la Real también, ¿no? Estabas con ganas de añadirla entre candidatos a los Oscars de películas de terror. ¿Te dio miedo el último partido? No. Hombre, yo creo que en este momento hay que decir que la Real entra en una crisis galopante, que la situación es insostenible, que es lo que tú querías. Lo estás diciendo porque estoy aquí. Eso es lo que tú querías oír. Eso es lo que tú querías oír. Yo hablaba de tema matemático. Entonces, cada día que pasaba era un día más cerca de la derrota. Pero por pura matemática. Yo no quiero que pierda la Real, ni mucho menos. Ahora también te voy a decir que estamos más cerca cada vez de otra vez volver a la senda de la victoria. Viene bien para rebajar presión, porque ganar tanto, al final la gente se acostumbra, luego viene bien para rebajar. Lo que pasa que para mí no era precisamente el sitio ideal. Yo sí que esperaba que de estos partidos que tenía la Real, que comentábamos hace un par de semanas, que tenía 3 encuentros de Liga consecutivos para sacar muchos puntos, aparte de los 2 de Europa, que ya casi como que se dan por ganados ante equipos muy, muy débiles, pero el de Valladolid me parecía igual el más asequible, siempre entre comillas, para ganar. Y bueno, pues donde menos te lo esperas te dan la bofetada. Sí es verdad que fue un partido muy extraño por las jugadas que analizó el VAR. Obviamente del VAR habrá que hablar largo y tendido. Y bueno, pues al final se escaparon 3 puntos, o cuando menos 1, que yo creo que sí, por lo menos el empate hizo más que méritos de sobra la Real para conseguirlo, ¿no? Sí, dicho lo cual... Hizo méritos, pero no lo consiguió. ¿Qué pasó realmente? Porque tuvo mucha culpa el árbitro ahí, porque sé que ha habido ahí jugadas polémicas. Sí, no, el VAR tuvo un peso extraordinario porque fueron jugadas que normalmente se hubieran dado gol toda la vida, pero bueno, ya digo, analizaremos. El VAR va a ser un argumento importante, creo que de nuestra tertulia, aparte de analizar porque perdió exactamente la Real los 3 puntos, o cuando menos no sacó el empate. Yo sí creo que el fútbol demostrado por los 2 equipos le dio como para sacar el puntito, pero bueno, mira, no siempre salen las cosas. Tampoco era normal llevar 8 triunfos consecutivos. Nos hemos quedado con las ganas del 9º, vale, pero si llega a ser el 9º, pues hubiéramos pedido el 10º, y así sucesivamente. La Real ahora es 4ª, que yo creo que es el puesto que le debe corresponder este año, que es el puesto que tiene que luchar. Le ha pasado el Atlético de Madrid, pero sigue por delante de Betis, de Sevilla, de Villarreal, del propio Atlético de Bilbao, que empieza a dar síntomas de flaqueza. Mira, una cosa curiosa, salvo el Sevilla, vuelven a estar los 7 equipos de siempre de las últimas temporadas en las primeras posiciones. Bueno, entendiendo que si el Villarreal no es ahora mismo 7º, es por un gol de diferencia nada más con respecto al Athletic. Pero bueno, en situaciones normales, el Sevilla yo entiendo que irá también para arriba y que al final se podrá posicionar ahí. Cansancio en la Real, dice alguno, falta de banquillo, bueno, no lo sé. Lo cierto es que esto ya lo comentarán nuestros tertulianos a partir de las 3. ¿Con una alineación de lujo? Sí, está Imanol Petronila, está David Juan Martiñena, está Unai Valverde, que narró ayer también el partido para la radio, siempre, para el Rincón de la Real. Cada vez mejor, Unai. Y está también David Sánchez. Por cierto, ayer le acompañó la retransmisión Ikel Valverde, puede ser, sí, que es su hermano, mira, sí, eso no sabía. Sí. Familia, ya dijo, aquí la familia, y la verdad es que lo hizo muy bien. Le invitaremos a alguna tertulia también al hermano. Que la gente no se pierda, que este jueves también vuelve el partido de la Real, en este caso el Omonia, entiendo que hablaréis de ello. El jueves es el de Omonia, que entiendo que es un partido para ganar, así la Real mantiene el primer puesto de su grupo en la Europa League, y el siguiente el Betis, que yo lo sacaba fuera de ese grupo de 5 partidos que venían, que había que intentar ganar los 5, ¿vale? No se consiguió después de perder en Valladolid, pero viene el Betis a Anoeta, lo cual va a ser un partidazo ese también, ¿eh? Ya ves que se acumulan partidos miércoles, domingo, jueves en el caso de la Real, y así hasta que llegue el Mundial.
Bueno, pues en esta misma terraza, si el viento no lo impide, tendremos la tertulia de 3 a 4 de la tarde. Hoy hacemos toda la programación en la calle, somos muy callejeros, ¿qué quieres que te diga? Nos encanta salir a la calle y disfrutar de este ambiente maravilloso en un octubre a punto de que llegue noviembre, que no lo hemos visto en muchos años. Además, Día Mundial del Champán, yo Día creo Mundial que, del aunque champán. haya perdido la Real, un champancito habrá que tomarse. Y es Día Internacional de la lucha contra el cambio climático. Claro, Porque, pero- claro, obviamente con estas temperaturas, bueno, siempre hemos dicho, yo en 1 de noviembre me he llegado a bañar, y fue el año pasado. Sí, es verdad que las semanas anteriores hizo muy mal tiempo, pero a 24 de octubre, sin ponerme todavía el jersey, ahí así que dudo mucho que lo haya vivido, ¿eh? Pues por eso, por el cambio climático, Luis Mari Sánchez acaba de decir que el gas la semana que viene lo van a regalar. O sea que fíjate, no sé si lo van a regalar, pero está bajando los precios. O sea que bueno, no hay mal que por bien Fenomenal. no venga, está claro. Escucha esto, ¿conocías tú a los 6? Pues sí, me suenan de hace mucho tiempo, ¿no? Pues vamos, de hace mucho tiempo, muchísimo, Sí, ¿no? ya, De hace muchísimo tiempo, pero escucha. Pues dos personajes que han apostado por los 6 con un documental maravilloso que mañana se estrena, que mañana podrá conocer gente que luego dentro ya de unos días entrará en el circuito. Eneco Lasagasti está con nosotros. ¿Qué tal, Eneco? ¿Cómo estás? Con este tiempo que no atino yo con los micrófonos. Contento. Y David Berraondo, que la acompaña también. Acércate al micrófono, por favor. Sí. Director, codirector y productor de un documental de los 6. ¿Por qué los 6? Porque los 6 era un grupo de los años 40-50 que tuvo una trayectoria artística impresionante, una discografía, hemos catalogado hasta 207 discos, y se quedaron ahí, en la memoria. Los escuchaban nuestros padres, en casa había vinilos de los 6. Mi padre los oía y le encantaba. En el cassette del coche de nuestros padres se oía los 6 y se quedaron ahí. Y además, la interesante trayectoria artística que ellos tienen, sobre todo en Latinoamérica, prácticamente nunca se ha contado. Y ahora la hemos descubierto y ahora la hemos contado. Oye, ¿el nombre de dónde viene? ¿Qué es eso de los 6? Yo siempre me lo he preguntado, ¿6? Porque al principio eran 6. Ah, ¿es por eso? Sí. Lo que pasa es que al principio la formación pues tuvo bastantes variaciones en sus componentes y hubo un momento que eran 6 porque eran 5 y un pianista, Guillermo Lazcano, que lo dejó. Y estos pasaron a la profesionalidad ya en el año 43 y ya mantuvieron el nombre porque ya se empezaba a escuchar el nombre, eran conocidos. Entonces eran 5, pero eran 6, los 6. Y eran donostiarras. Sí, bueno, donostiarras, Chiqui La Huerta, había de Rentería, había de Orio y luego un último miembro, Azcoitiarra, y el acordeonista Pepito Yancy era de Saca. Pero a ellos se les conocía como Donostiarras, el grupo musical Donostiarra. Oye, yo he dicho que eran los Backstreet Boys de aquella época. Bueno, la música no es igual que los Backstreet Boys, pero cantaban al amor y lo hacían de forma divertida. Exactamente, has hecho una buena comparación. No sé. Has hecho una buena comparación, porque entonces solo existía la radio, no existía la televisión. Justo empieza la televisión. Y la radio de onda media. Eso es, que sonaba de culo. Y justo empieza la televisión con los 6. Ellos inauguran varias estaciones de televisión en México, en La Habana, están en ese comienzo de la televisión y entonces el boom que luego se produce con el rock and roll y la televisión, todavía no había los medios para que aquello ocurriera, pero efectivamente ellos
con los medios que luego ha habido, hubieran sido tan famosos como los Backstreet Boys tranquilamente. Seguro, ¿no? ¿Y por qué ese castigo de nosotros hacia ellos de no haberles recuperado o reconocido? Bueno, yo creo que el problema con la memoria ocurre con la música y ocurre con muchísimas más cosas. Él está hablando de La Real y seguro la gente no se acuerda de la alineación de La Real del año 40. ¿Sabes? Todo eso queda en el olvido, ¿no? Y esto sí ha sido un ejercicio de recuperación de la memoria, porque se lo merecen, porque fueron muy grandes, porque no hay nadie que hiciera algo parecido a lo que hicieron ellos, ni en aquella época ni en posteriores. ¿No? ¿Ni Luis Mariano? Pero Luis Mariano era un cantante, era un individuo, una persona, y estos son un grupo, entonces es distinto, ¿sabes? No, evidentemente Luis Mariano sí, pero Luis Mariano no estuvo tanto tiempo en América, o sea, seguramente fue muy conocido, pero este recorrido americano que hicieron los Seis no tiene parangón. Bueno, hay temas que sí, de los Seis que sí se han quedado, por ejemplo, El Buen Menú, que lo recuperaron los Golden Apple Quartet, no sé si os acordaréis. Perfectamente. Que ese seguro que mucha gente sí lo conoce, no por los Seis, igual más por los Golden Apple. Bueno, pero hay temas muy conocidos. El menú se canta en las sociedades por ejemplo, gastronómicas, en las familias, y hay no solo el menú, hay otras. El menú igual reconocemos que es de los Seis. Hay otras canciones que también hicieron populares ellos y que no sabemos que fueron ellos los que las popularizaron. La Bella Lola, por ejemplo. La Bella Lola, Cielito Lindo la descubrieron ellos, Alma, Corazón y Vida. Muchas, me lo dijo Adela. Mira, escucha, la Bella Lola. Después de un año de no ver tierra, porque la guerra me lo impidió, me fui al puerto donde se hallaba la que adoraba mi corazón. Ay, qué placer sentía yo. Ahí estaban los Seis, canciones que seguro que más de uno o una estáis escuchando y os lo habéis escuchado en casa. Yo de pequeño con mi padre era un fan de los Seis y de Chiqui La Huerta, principalmente también. Su tío. Pues mi padre también siempre me hablaba de él. Oye, ¿cómo surge la idea y cómo la ponéis en marcha? Bueno, pues me encuentro un día con Loyola Garmendia, los Golden Apple Quartet y Xavier Zavala. O sea, que también están por ahí metidos ellos. Están en el origen, y con Xavier Zavala, el acordeonista, que habían hecho ya anteriormente un homenaje a Pepito Yancy en Lesaca. Y de ahí pensaron Xavier y Loyola que podía tener un espectáculo también en el homenaje a los Seis. Y me los encuentro cuando vienen de recoger documentación en la Música Escola y me cuentan cosas de los Seis. Digo, joder, pues yo creo que aquí hay una historia. ¿Tú conocías antes el grupo? O sí, como tú, yo lo escuchaba en la radio en los años 60, en casa. O sea, las canciones las conocíamos, lo sé, yo había discos en casa, pero ahí quedaba. Y entonces le llamo por teléfono a David, que habíamos hecho trabajos anteriormente, y le digo, oye, mira, que esta historia de los Seis y tal, que yo creo que aquí hay un documental. Y ahí es donde me dice, pues te voy a decir una cosa que te va... Mi tío materno era Chiqui La Huerta. Digo, no me jodas, pues sí, tal. Y ahí nos pusimos en marcha hasta hoy. ¿Y cómo ha sido el proceso? ¿Mucha documentación, imagen? Claro, estamos hablando de imágenes de los años 40. El lío era ese. Entonces, el lío era cómo contamos esta historia, con qué material. Y nos encontramos una primera gran joya en que Pepito Yancy, el acordeonista de los Seis, había ido guardando fotografías, recortes de periódico, artículos de prensa, programas de los espectáculos. Lo había metido todo en un baúl. Facturas de restaurantes. También había de todo. Lo había metido todo en un baúl y cuando terminaron el periplo lo llevó a casa de su hermana y le dijo, esto que no salga de aquí porque es toda mi vida profesional. Y ese baúl se había quedado ahí, lo habían dejado en el trastero. La gambara, rodeado de patatas, cebollas. Estuvo años y años y años hasta que un homenaje que hubo a Pepito Yancy se empezó a sacar ese baúl. Bueno, y nosotros tuvimos conocimiento, descubrimos aquel baúl y aquel baúl fue verdaderamente encontrar una joya porque mucha de la vida de los Seis estaba ahí. Era un tesoro, nunca mejor dicho. Un tesoro. Y además luego en México
encontramos algo similar, porque Txomin Arrasate, que es uno de los 6 que se queda en México porque no quiso venir, porque en España todavía gobernaba Franco, digo, mientras esté Franco yo no vuelvo, se quedó en México, pero aquel tenía una maleta similar a la que había, el contenido similar al que había en el baúl, con lo que con esos 2 joyas, lo que sí hemos tenido una documentación de ellos muy interesante. Luego ha habido que buscar las películas, buscarlas, negociarlas, eso ha sido un tema también interesante, y luego sobre todo queríamos contar una historia contemporaneizando los hechos, contando lo que ocurría en América, sobre todo en aquellos años, que es muy interesante, y entonces aquello había que buscar documentación de aquello, y eso ha sido un trabajo, cada país, Argentina, México, Cuba, bueno, un trabajo que hemos ido llevando 3 años haciendo el documental para, bueno, por fin ya lo tenemos en cinta. Y luego también había unas memorias escritas por 2 de ellos, cada uno por su lado, Xavi Nolascuaga, el tenor primero, y Cipri, tenor segundo, no, barítono, y ahí describían ellos sus vivencias, cómo habían ido, en dónde habían estado, con quién habían estado, que si el presidente de este país, que si el otro, o sea, porque se movieron a niveles muy altos, y eso nos ayudó, junto a la documentación que se encargó David de ordenar cronológicamente, el tener un esqueleto perfecto de los 20 años, 21 años de su trayectoria, dónde actuaron, en qué teatros, todo eso lo recuperamos también. Su dueño, en el mágico arrullo de su barrio viejo y de un acordeón. A ti te canto, chulapa. Y mañana el estreno. ¿Nerviosos? No, porque no. Victoria Eugenia, además, ¿no? Sí, que es donde a lo grande. Es donde les vio Celia Gámez y donde les contrató para llevárselos a Barcelona. Es un lugar dentro de la historia de los Sei emblemática. Hombre, en estos momentos lo que uno está esperando más que nada es a ver qué reacción tiene el público. Y porque la película está hecha, no vamos a cambiarla ahora. Entonces, pues bueno, porque lo digamos nosotros. Esas mariposillas que tienes de a ver qué va a pasar, pues sí. Pero lo demás, bueno, pues ahora venimos de la rueda de prensa y estamos sorprendidos de la cantidad de medios que han acudido. Es decir, a priori despierta interés, con lo cual vamos a ver cómo reacciona el público. Y después del estreno, ¿qué va a pasar? ¿Habéis pensado? Yo qué sé, hay un montón de documentales en plataformas que además... No, eso ya tiene el recorrido hecho, ¿no? Sí, bueno, lo de mañana es un preestreno. Sí. Un preestreno dedicado principalmente a los familiares, a los colaboradores, a los testimonios que hemos tenido, que con eso ya tenemos medio Victoria Eugenia. Tenéis el aplauso ya garantizado. Medio Victoria Eugenia lleno. Entradas no se ha hecho ni publicidad ni nada ya sé que a nivel comercial, porque verdaderamente el estreno es el día 4 en los cines Príncipe de San Sebastián. Y además, en el mismo día se estrena en Bilbao, en Vitoria, en Logroño, Pamplona terminando de negociar y en Madrid. Entonces el 4, digamos, la puesta de largo y la salida a salas de cine. Y a partir de ahí ya veremos. Y luego Y luego hay un recorrido que tiene el documental que todavía está por explorar. Hemos empezado a dar algunos pasos, que es seguir el camino de los Sei, o sea, irnos a Latinoamérica y con este documental estar por lo menos en Argentina, en México, en La Habana, que fueron los países que más importancia tuvieron en su trayectoria artística. Incluso más que nosotros, ¿no? Es decir, que sí, incluso más, porque fueron más años. Estuvieron más tiempo en América que en España, sí. Y luego, después del estreno, están las televisiones también, que están tanto ETV como Televisión Española, que ha sido importante son coproductores, y es para el programa Imprescindibles de la 2, que lo ponen los domingos, y eso nos ha facilitado el acceso a los nodos y a material fílmico de la época que tenía Televisión Española. Qué gozada tiene que ser bucear en esos archivos, ¿no? Sí. Bueno, al que le guste un poco mirar la vista atrás. Claro, bucear cuando vas encontrando las joyas, además es una satisfacción, que has encontrado algo que verdaderamente te viene muy bien para contar aquello que todavía lo tienes. Que no lo sabíamos y lo descubrimos viéndolo. Hay una parte en la que se cuenta cómo eran los estudios de la radio de aquella época y cómo La Voz de Madrid
recupera Bobby de Glané, inauguran un estudio impresionante en la Gran Vía. Y en la inauguración hay imágenes en el nodo y los que actúan en la inauguración son los Shea. La imagen es un poco borrosa y se les ve lejos, pero digo, y ahí es donde, hostia, si los que están actuando además son los Shea. Claro, es que en aquel entonces las radios se hacían directo. Toda. Menos las radionovelas. Exactamente, pero todos hacían directo, la música incluso en directo, la publicidad en directo, no, ahora que fíjate, ahora vienes con el portátil pequeñito y todo lo tienes sí, pues todo eso se revive y lo vemos, lo vamos a ver. Incluso la publicidad que acabas de comentar, los Shea hicieron publicidad. Hicieron mucha publicidad, se daba el tipo de grupo que eran, claro, con ese toque de humor que tenían, estaban muy dados y era la facilidad que tenían además para enseguida aprender una canción y poderla expresar, se hacía muy fácil el hacer jingles de radio, cuñas de radio. ¿Y qué anunciaron los Shea? ¿Qué marcas? Palmera, sobre todo si ya está, hojas de afeitar Palmera. 103, el coñac. Famoso. Hay 103. Una foto que están promocionando una olla express. O sea, hacían más publicidad que Martín Berasategui, que ya pues sí. Firestone también, Chesterfield, el tabaco. Bueno, un montón de cosas. Bueno, que entonces había anuncios de tabaco que era una maravilla. Estamos hablando de 1940 a 1960, ¿no? 61. ¿Qué pasó luego? Cuando ya deciden pues ya frenar la carrera y entran ya un poco en el olvido. Bueno, a ver, no, porque se disuelven en el 61 y yo recuerdo que yo escuchaba en casa a los Shea en la radio. La música estará ahí, ¿no? Sí, pero ellos no vuelven a cantar juntos nunca, por lo menos de cara al público. ¿Qué es lo que les impulsó en separarse? Yo creo que se juntan varios factores. Uno es el tiempo, el cansancio, porque no tenemos que olvidar que ellos viajaban, estaban allí con las familias, con sus mujeres, es decir, se trasladaban, tuvieron sus hijos allí, algunos se casó por papeles. Entonces es una vida muy, muy ajetreada en aquella época. Eso por una parte. Y luego tuvieron 2 sustituciones seguidas y la primera la aguantaron bien, la de Chomina Arrasate, que se queda en México en el 54, pero la segunda, la del tío de David, de Chiqui, que es en el 58, 59, esa no la aguantan. No la aguantan también y ya tienen los hijos y entonces, pues bueno, deciden separarse. Y bueno, pues años 40, 60 años después, 60 se dice pronto, pues aquí tenemos una pieza, yo creo que de museo, para poder recordar todo aquel carrerón, vamos a decirlo, de uno de los grupos, por no decir el más importante, los grupos vascos, más con la proyección internacional más potente. Sí, estamos hablando más que La Oreja de Van Gogh en estos momentos, por pues ejemplo. Sin duda. Porque en aquella época no había redes, no había nada, es decir, o sea... Imagínate los Shea con las redes de ahora. Sí. Lo petan. Lo petaría. Lo petan directamente, ¿no? Sí, mi padre, que cantaba en el coro EASO, Leo Bengoa, cuando éramos pequeños, en el cassette al uso del coche cuando íbamos de excursiones, prácticamente nos obligaba a sabernos a los pequeños a todas las canciones de Luis Mariano, pero era gran devoto de los Shea y el buen menú camarero que hay para hoy, cantábamos a no sé cuántas voces. Mi padre, mi madre, yo, mis hermanas. Aquello era un éxito. Y mira por dónde ahora estamos recordando estas cosas. La verdad es que me hace mucha ilusión. Y el tema de la película que sacáis ahora y todo eso, sí. Yo es que estoy intentando poner, tengo más temas aquí. Lo del buen menú, mira, estuve pensándolo, pero dije, es que está muy oída, pero bueno. No quería ponerla porque, por lo que dices tú, está muy, muy, muy oída. Y estoy intentando buscarlo, no sé, pero no tengo. Sin embargo, sí que te das cuenta un poquito también del tipo de letras que hacían. Letras muy, no rebuscadas, pero con cierto mensaje también, ¿no? Sí, son un reflejo de la época. Hay una canción que es el año 45 que habla de cómo es la vida, de las cosas que hace la gente, el billete, el autobús, no sé qué. Sí, en sus letras reflejaban desde un punto de vista blanco, que es lo que les permitía también saltarse la censura, etcétera, etcétera. Entonces, sí, reflejaban la vida en sus canciones.
a partir del día 4 en las salas de cine de todo Euskadi y de muchos sitios más. Hemos dicho en La Rioja, en Logroño estarán, en Pamplona seguro que también, lógicamente, y Madrid, pero bueno, aquí principalmente en Donosti, en el Teatro Príncipe, en el Cine Príncipe, los Cines Príncipe, que podemos verla en la cartelera como cualquier otra película. Mañana en preestreno, el que tenga suerte de verla, pues que lo disfrute y ya nos contarán, chicos, y mucha suerte. ¿Estáis pensando en algo más ahora o simplemente lo que ha dicho David, llevar el documental ya hasta Sudamérica? Eso sería ya una victoria para vosotros, ¿no? Ahora tenemos una criatura que hay que pasearla y hay que pasearla, nos gustaría, siguiendo los pasos de los seis. Lo hemos hecho al hacer las entrevistas, hemos estado en Cuba, hemos estado en México y en Argentina. Entonces ahora que se vea. Nos están pidiendo allí, ¿no? Oye, cuando terminéis venid para acá. A ver. Bueno, pues ojalá vaya todo bien y podáis disfrutarlo. Pero de momento, bueno, recuperar a los 6 y reconocer ese puesto meritorio que deberían de haberlo hecho hace ya muchos años. Pues bueno, menos mal, si lo hemos hecho nosotros. Lo hacemos 60 años después y no pasa nada. Es que ricasco. Bueno, esto lo hacen ahora a Carlos Bengoa y los crujen. ¿Has visto el lenguaje? Sí, los pies. No, yo creo que es bonito todo esto, por supuesto. Era otros tiempos. Hoy hay que tener más cuidado, pero joder, en su momento esto valía. De la hembra y tal. La hembra no hay que buscar los 3 pies al gato. Estamos hablando de... Y tampoco al gato, no van a venir los animalistas a decirnos algo. Es una cosa tremenda todo lo que hay que cuidar. Hay que cuidar cada frase que digas. Sí. Señores, que nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros. A las 3, aquí en el mismo sitio, en esta misma ubicación, en esta misma mesa, estará ya también llena de gente para hablar de la Real Sociedad, que perdía este fin de semana en Valladolid, con lo cual habrá mucho más análisis que otros días, que otros lunes, que ha habido pues mucha palmadita en la espalda y cosas de esta, y qué bonitos somos y qué guapos estamos. Así que no lo perdáis, que habrá mucho Bueno, debate. Y mañana a las 8 la gente que quiera vernos pelear contra viento y marea aquí en la casi no se ha notado del Bar Dionis de San Sebastián, pues ya sabéis, a las 8 estreno en YouTube, en el canal de Habla Radio. Viento toda la semana, buen tiempo toda la semana. Nosotros el viernes volvemos a la parte vieja y estaremos en el bar de la Cepa, porque hablaremos de lo viejo, un especial del barrio de la parte vieja. Sed buenos, pasadlo bien y hasta el viernes. ¡Agur!